partido. Sí. Yo creo que lo mismo piensa Yo Palermo. puedo ser dron. Sí. Me gusta. Dron. Usted vino con todo su Ahí equipamiento. entraron todos los perros. Saludos, Mario, saludos. saludándolo. Porque está bien. nervioso también. Aguirre, espectacular. Gabo también está con Sí. nosotros. Bueno, eso se ve oscura, haciendo dicen. Todo. No, todo. yo soy. ¿Eh? ¿Por qué? Y no, metí playita. Claro. Sauna. Yo quiero, hay algo que me molesta. ¿Qué te molesta? Decime. Había dicho que el Barça iba a ganar 4-0. Y ganó 4-0. Cierto. Tremendo dato. ¿Eh? Tremendo dato. Dije que ganaba el tremenda Inter. No. predicción. Dije que ganaba el Inter. Exacto. Ganó el Inter. Dijiste que ganaba el Arsenal. No, dije empate. El Empate. único que fallé fue el Madrid. Pero bueno, la vida es eso. El fanatismo te ciega. Me Real cegó el Barcelona, fanatismo. Real Exactamente. Barcelona. ¿Y cómo salió el partido de hoy? No pienso emitir ningún tipo de opinión porque no quiero que se me Dale, adjudique. si quieres, sí, Nelson. No quiero que se me adjudique. Puntito inteligente de Cerro y gano Olimpia. Bien. Dijo. Sorteen foco para Nelson. Igual no es una locura lo que estoy diciendo. O sea, que No, es una locura. Qué No, malos son, chas. Es se anima a decir las cosas. puntito inteligente y gano Olimpia. Olimpia tiene que ganar hoy, ¿eh? Para estar así, vamos a estar Igual- todos igual- empatados en el grupo. Igual convengamos que hoy un empate de Cerro en Sao Paulo es un triunfo. Para mí también. Totalmente. Es el famoso punto inteligente. Exactamente, y ya que hablamos de los inteligentes, te pido por favor, mi querido Nelson, que me vayas tirando cómo sale el equipo visitante, el equipo de Vélez dirigido por Esqueloto. El equipo argentino dirigido por un viejo conocido, Marchione en el arco, el arquero campeón, Lagos como lateral derecho, Mamana y Valentín Gómez. Lo de Valentín Gómez que es tremendo porque él iba a irse, es más, él ya viajó a Italia para jugar en el Udinese, a él había comprado el pase, ¿sabes quién? Foster Gillem, este empresario sí, ese- inglés. Él fue el que le puteó a la dirigencia. Sin Pero, grosería, por sin favor, grosería, que hoy estamos sí, al borde de la cero. roja. Le fruteó. El que le Exacto. habló mal de la dirigencia. Claro, él se fue a practicar literalmente en una plaza en Italia, porque al final nadie lo terminó comprando, porque nunca apareció la plata de Foster Gillett. Gómez, Elías, ex jugador de River también, al igual que Mamana, Baeza, Ordóñez, Bouzat, ex Boca, Romero Bryan, ex River, Carrizo y el pibe Montoro, que hizo el gol de la victoria sobre la hora contra Peñarol. En el grupo de Olimpia, ahora mismo todos tienen 3 menos Olimpia. O sea, máxima obligación para el decano. Tiene que ganar sí o sí, porque el Bulo tiene 3, Peñarol tiene 3 y Vélez también tiene 3. Así mismo. Mira, gente, mira, No hay mucha gente, Coque. sí, pero igual, vos sabés que yo me esperaba menos. Mucho menos. No, espera. No me Piero. Vos me dijiste hoy 25.000 personas. Sí, pero Pero eso no es mucho menos. Acá hay menos gente que eso. Igual vos sabés que había un dato que no tiramos. Que fue que Olimpia tiene... Norte tiene suspendida. Sí, La por mitad la, del norte. pero igual tenés 32.000 personas de No, capacidad, yo sé, sí. Yo sé. Todo chileno. Pero era un dato que no tiramos. Tap a la pantalla, el saludo de Benedetto Ah. con Esqueloto. Y bueno, pasa que el mejor Benedetto se vio con Esque. Esqueloto en el 2017, justamente. Ahí está Bouzat Falta la hinchada. con Richard Ortiz. Piero Massa, claro, la hinchada que en instante va a salir ahí, la hinchada de Olimpia, Claro. del decano. Ah, pero Cerro versus Bolívar no dijiste nada, arreado, dice... Yo la verdad, mi querido Alan, ¿no te Alan fuiste de la Olimpista. cancha? No. Para empezar, raro que te haya ido a la cancha vos, Alan Olimpista, siendo que sos el paladín del olimpismo. 1. Y punto 2, hay un clip subido a nuestra cuenta donde digo que Cerro tenía que haber llenado el estadio. Te pido que menos hablar y más ir a la cancha, Alan, ¿eh? Menos viribiri. Porque te estás haciendo el guapito pues, en Twitch y en la cancha. No te veo en la preferencia. No, estoy laburando en la mina. Sí, claro. Siempre una excusa. Bueno, señores, Pipa Benedetta. Hola, Gómez. ¿Cómo sale? ¿Qué pregunta? Obviamente, ¿cómo sale Olimpia, Nilsson? El decano sale con Marino Orzamendia, Robert Rojas como lateral derecho, Junior Barreto, Lichard López y Facundo Zavala. Vuelven los 3 volantes, Richard Ortiz, Javi Domínguez y Alex Franco, Ronda y Redes, Pipa Benedetto y Leguizamón. El equipo de Olimpia te ilusiona, Belén, ¿eh? No me ilusiona, pero estoy ansiosa por lo que representa el club. Ojalá que estos jugadores hoy me callen la boca. Esperemos que sí. ¿Cómo defendés a Cerro, mi Nelson querido? Dice, dale, oh, queremos la copa, dice Fernanda, que se va uniendo a través de Twitch. Partido más que importante, partido que va a marcar una ida y vuelta. Un antes y después. Aguante Olimpia, le callá, dice Joca Jale. Basta de racismo, discriminación y violencia.
El mensaje que da la Conmebol. La Conmebol. Baba Blue, sonreí más. Baba Blue, sonreí más. Eso y- Mostrarán al partido par de payasos, Bien, dice Adil con gracioso, muchísimo muchacho. respeto. Qué grande Adil. Bien, Adil, Bien, siempre. Adil. Gracias por el respeto y el cariño, Adil. Gracias por todo. Ahí, el abrazo, obviamente. Qué poco sentido tiene esto. Sí, ¿no? Hoy para es mí la la- B- para- Hoy ¿para es la qué? B blanca, no es la B azulada. Es la B blanca. Pero mal. ¿Eh? Mira la verdad a su lado. No, ese. Puta. Mira, por eso. Y ese es el fin de, ¿eh? Ese es el fin de. La B azulada. Hoy se presenta Vélez Arfiel. Hoy recordamos justamente en el programa el enfrentamiento por la Copa Mercosur. Sí. Cuando Olimpia se Bueno. enfrentó a Vélez Arfiel. Vélez que Ya. vistió güey, la camiseta pero del Ciclón. ¿por qué pero dura bueno, tanto? fotógrafo, y después ya son, ya Hay un son las discurso 7. que. Hay un discurso que. Es por el... porque Olimpia Mucho fue tiempo ya. suspendido. Por el tema- lo mismo pasó ayer en la cancha de River y lo mismo pasó en la cancha de Peñarol. Ah, pero se quedan así literalmente. A los equipos que tienen suspensión de porcentaje, se tiene que hacer esto. Vélez tiene un porcentaje alto también, que es el 70% de la capacidad. A la pucha, bien, buen dato. ¿Qué dato? Buen Boca? dato, qué dato perturbador. Citando a ¿Qué Luisito hora, Comunica. ¿Qué hora juega Cerro Coque? ¿Y por qué le preguntan a Coque? Cierto. 9:30. ¡Epa! Va a Empapado. arrancar el partido. Gumarelo- Vamos a ver. Gumarelo Pipa Fruto. Benedetta. Ahí está el arquero. Marchioni. No, y parece que el señor... Hoy no traje mate. Piero Massa dice que esto arranca. Olimpia versus Vélez versus Olimpia. El partido que ya arrancó. Atención, pelota de Junior Barreto. Barreto que la desplaza para que la lleve Lisandro López. Este es Licha para Barreto. Atención que ya aparece la marca. Va con todo River Romero. Recibe a uy. Marino. Marino que levanta la pelota. Ahí va buscando Olimpia. Ahí lateral para Vélez Arfiel que viene de visita. 31 segundos. Hoy con saco, obviamente, porque es la Copa Libertadores para Palermo. Olimpia ya puso, ¿no? No. Marino haciendo de las suyas, mamita, dice. Ahí te parece Licha. No, en Licha. Vélez ya no está aquí, no. La gente pregunta, ya no. Ya no está aquí, ¿no? No, está en Colo Colo. En el equipo colocolino. Loco, loco. Ahí está Guillermo Barros Esqueloto, el director técnico del equipo Chiquitito. de Vélez. Juego con las manos, rápidamente lo hace Vélez. Bueno, ya lo vimos a Guillermo, ya lo vimos mucho a Guillermo. Por favor, te pido que me saques ese plano. Hay juego con las manos para Olimpia. Va a salir del equipo de Caño. El extremo izquierdo de Vélez tiene 17 años. Sí, el chico Montoro es muy bueno. Y hay que acordarse de los 2 goles en 1998. Roque Santa Cruz con 17 años. ¿Vos estás diciendo que el chico de 17 marca hoy? No, Ah, le estoy haciendo recordar a la gente de Olimpia. brillante. Hay lateral para Olimpia, justamente. Este es Rojas. Robin Rojas con la pelota en las manos. Pide Benedetto. Se deshace de la marca Benedetto. Va Roja. Despeja rápidamente. Dice Carrillo. Cabezazo Junior Barreto por un costado. Hay lateral para el equipo de Vélez. Equipo en el cual estuvo justamente nada más y nada menos que Chilaverde. El Chila. Ahí va Elías Gómez. Juega rápidamente de lateral. Busca a Romero. Romero aguanta la marca de Barreto. Este Romero dejó para que venga el taconazo. No resultó del 10, pero Olimpia quiere salir. Lo hace de fino. Este es Alex Franco. Franco que levanta la pelota a la vaca Elías. Y va moviendo la pelota Vélez. Qué buena recuperación. Y se va a la carga. Y se va a la contra Olimpia. Ahí va. Se abre, 4 se abre. contra 3. Y se viene Benedetto. Benedetto, pegale. Benedetto, No. pegale al arco. ¿Pero por qué, ¿Qué quiso hacer? Benedetto? No. Le pidió disculpas, le Silva. ¡Ey! Le dice. Ah, no. ¡Pará! ¿A su compañero le dijo? ¡Pará la fruta de tu madre! Le dijo el Pipa, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? Epa. Se calentó. ¡Epa! ¡Hay rojas! ¡Hay rojas! Pero vos sabés que le fruteó mal, ¿eh? Sí. ¿Quién fue? ¿Alex ¿A Franco Redes? o Ronnie No, Redes? Ronnie Redes. Roja fue. ¿Qué? Redes estaba abriendo más para... Estaba entrando más... A Robert Rojas le dijo Pero, eso. pero Robert Rojas tiene la espalda para frutearlo así como lo fruteó. Atención que va la pelota de Vélez. Va llegando Montoro. Este es Montoro. Línea de fondo, el toque atrás, viene el centro. No hay mano. No, de Alex Franco. Montoro.
Montoro quiere torear. Esa cámara Ahí no. está Montoro. La pelota arriba. ¿Salió? Hay juego para Vélez Sarsfield desde la esquina. Dando las indicaciones Marino Arzamendi, que viste de amarillo. Montoro que va a tomar la pelota. La va a colocar en la esquina. No hay gente en la gradería sur, Coque, o sea, el sector de la hinchada organizada. ¿Por qué? No, la verdad que no entiendo por qué. No están. Lateral de Montoro. La coloca al 10. Juega Seguramente tema- rápido. Uy. Primer palo. Y está el remate. Cortó. Ah, qué lindo. Arco. Javi Domínguez. Hay Yo salida creo que para yo Marino. creo que la policía está reteniendo. Algo habrá pasado. Ah, pero se iban ahí. No, estaban, claro. La barra siempre está. Mi querido Adri, ¿podría preguntarle a Felipe qué es lo que pasó? Porque me acaba de llamar. Te pido, por favor, y te pido mil disculpas por hacerte ese pedido. Hay salida que corresponde a Olimpia, Marino Arzamendi. Juega al aire, ¿eh? Sí, Sí. va a jugar Roberto Aire. Saludos a todas las personas que se van uniendo en TikTok. Sí, bajamos y subimos de vuelta. Sí, Me- levanta. Ay, Marino. Mala salida, la logra solucionar. Richard recupera Vélez en la mitad de la cancha. Hiciste. Richard va tocando. Ahora Benedetto. El balón es para Facundo Zavala. Le llega. Facundo levanta. Richard Ortiz. Benedetto la quiere bajar. Aparece Javi Domínguez con la cobertura. Javi Domínguez con marca. Dejó la pelota para Alex Franco. Franco que la quiere llevar. La dejó Toca, para que Javi. se vaya. Domínguez para Benedetto. No la puede controlar. Quiso devolver. No lo hizo de buena manera. Se lanzan los dos. La planchilla que aparece y se viene la contra Vélez. Se viene a la contra y este es Carrizo. Carrizo con la pelota. La deja por el costado derecho. Atención que se viene con todo ahora. Vélez levanta la pelota Romero. Este es Carrizo. Se coloca para su perfil para mandar el centro al área. La marca. adelantadísimo, Está claro. adelantado. Olimpia, Vélez, Olimpia 0-0. 5 minutos, Nelson. Todavía nada, solamente esa acción donde hubo esa fruteada fuerte. ¿Fue Rojas o fue Redes? Me quedo con eso, ¿eh? Yo creo que fue roja, ¿eh? Yo Para no mí sé. fue roja. Pero vos sabés que. Vos sabés que le siento a Olimpia ansioso. Quiere ganar el partido. Siento a Olimpia ansioso y tengo miedo que esa ansiedad pueda encontrar. Carrizo levanta y Romero que va Ay, no, le solo. está- le gritaba. Romero con la pelota Ay, se acomoda, Rojas. le pega Romero. ¡Oh! Marino Arzamendia. Uy, 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 uy. Ahí entró la 79, dice el muchacho mientras va saliendo. Ahora Olimpia con Javi Domínguez. Le pide Leguizamón. Ahí está el ex San Lorenzo. Leguizamón atrás. Facundo Zavala. Facundo tratando de salir del problema que es la marca de Carrizo. Facundo. Zavala se deshace de Carrizo y retrocede. 5 minutos con 48. Saludamos a toda la gente de TikTok que vaya subiendo, que se vaya sumando, que le deja el tap. Me arruinó mi cuenta, Sí. Franco. Eso me te iba a decir. Desde que me metió en la advertencia. Lisandro López. Tipazo. Conduciendo. Tocando para Richard Ortiz. Ortiz que mira el plano, el perímetro y saca el pase con la bomba arriba. Pierna izquierda, no puede Benedetto. Aparece Vélez de vuelta. Propone el equipo de Geloto. Montoro de 3 dedos habilita a su compañero. Vendrá al centro. ¡Oh! Sacó Uy. Barreto. ¡Sacá! Cortó Barreto, pegó por el hombre de Vélez y salida. Sí, lo del aire es clave. Hace calor. Sí, Ahí Adri nos va a ayudar con eso, dice. perfecto. Gracias, compañero. Salida que corresponde ahora a Olimpia. Al decano. Levanta la pelota. Ortiz la baja. Zavala y se va. La carga. Zavala. Carril izquierdo. Atención con Olimpia. Lo quiere parar. Arriba para Benedetto. Pipas que toca. Lo desplaza por el sector izquierdo. Y está Leguizamón. Ahí está con marca. Leguizamón en problemas. Quiere salir. Y no pudo. Hay falta de Lagos. No. Dice el juez que siga con las manos. Atención que va Leguizamón. Aprovecha su universidad. Ahí va jugando. Este es Leguizamón. Ahí está, en medio. Leguizamón atrás para Domínguez. Domínguez quiere levantar el centro al área y no sale. El equipo de Barros en el escrot. No. Dicen los muchachos. No. Tranquilo. Juega Olimpia, Rosa. Juega Olimpia ante Vélez. Lisandro López. Licha. Avanza Licha. Buena pelota. Ay, ¡Epa! Pero cobralo, profe, cobralo. ¡No! Cobralo, profe, al Lago que está pateando. Full. Sentido. Advertido ya. Leguizamón. ¡Epa! Ay. Hola, le Vos dijo. sabés que en el minuto 30 del primer tiempo es amarilla. Sí. Sí. Como recién arrancó el partido. No. Pelota le dice, no. No hay pelota. Pelota casi le hizo el tobillo. Pelota parada para Olimpia. Atención. Vendrá el esférico al área. Se mueve Junior Barreto también, Lisandra. Esto es peligro. Dale, nada.
La pelota de Facundo Zavala que ingresa al área. ¡Ah! No llega Richard. El rebote le queda a Olimpia. Domínguez. Levanta Domínguez, lo ve a Roca, la baja de pecho para Ortiz que lo ve muy bien, vendrá al centro de Franco, Franco que se coloca, manda al centro del área, atención que está Olimpia, Lisandro que la baja para Pipa, Benedetto que lo dejó. Uy, qué mal Benedetto de vuelta, ¿eh? Bajó muy mal la pelota para Richard que venía de frente, ¿eh? Pero intenta Olimpia ser el equipo que maneja el ritmo del partido, que domina. Claro, Olimpia se encuentra naturalmente obligado. Para Vélez el empate es un gran punto, sobre todo por lo que terminó cosechando en el último partido contra Peñarol. Asimismo, salida para Olimpia. Toca la pelota. Mueve el esférico. Ahí cortando rápidamente el hombre Montoro. Ahí hay salida para Olimpia, tranquilo. Relájese, juega Rojas arriba, el esférico, el balón para que venga Rodney Redes. Este Rodney sigue con la marca, pegó por Rodney. ¿O no? ¿Hay córner? Córner. ¡Hay córner para Olimpia! Tiro de esquina. Tiro de esquina. Empieza a confiar. Empieza a confiar, Olimpista. Empieza a confiar que hay mucho. Hay mucho por pelear. ¡Atención! Vendrá el tiro de esquina para Olimpia. 9 minutos con 36. Se mueve Barreto, se mueve. Nada más y nada menos que Lisandro López, autor de algunos goles de cabeza. Atención en el centro de Redes. Salto de Rojas. Sigue en el área. Atención que busca Richard. El cabezazo puede rematar Franco. La pelota a la media luna. No puede Olimpia. De concentración de Vélez. También de Olimpia. Rojas que... ¡Ay, Rojas! Viene el remate. Muy malo. Muy malo. Estadio lleno, dice. No, Marco, no está lleno el estadio. 10 minutos, 10 minutitos, la pantalla. Saludo, re lento, dice Manuel, sobre el canal que está transmitiendo el partido. Ah, ¿tiene un delay? ¿Un delay? ¿Habrá un delay? Bueno, informalo acá, tiralo en los comentarios, te vamos a estar leyendo. Estamos transmitiendo el partido de Vélez ante Olimpia Vélez, que recibe al conjunto de Esqueloto. Salida para Mamana. Mamana en corto. Y el balón. Es jugador de River, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué jugador? Hablando de jugadores de River. River, ellos tienen 3 ex River, ¿eh? Ellos tienen al 9, a Gómez y a Mamana. 3. Una consulta. ¿Qué pasó de Pisculichi? Ya, jubilado. ¿Jubilado ya? Sí. Qué buen apellido. Está más atrasado, dice Manuel. El Pichichi Pisculichi. Uy, qué bien. ¡Qué buena pelota! Y se viene Franco y se va a la carga Olimpia. Franco! ¡Qué buena pelota! Cortó el hombre de Vélez. Le queda Franco atrás para Domínguez. Le pide Facundo Zavala que se quiere colocar por el costado izquierdo. Este es Richard. Richard le hace caso a Zavala. Le deja el balón a Zavala. Zavala con el enfrentamiento de Carrizo. Zavala y dejó para Leguizamón. Leguizamón que come en esa zona, que bien la hizo. Y se va Zavala. Busca el caño. Zavala que sigue. Va insistiendo. Guerreando por la zona izquierda. Y este es Lagos. Lagos saliendo. Lagos. Rojas. Está presionando el Olimpia, ¿eh? Sí. Se juega bajo la ley de Olimpia en esta parte del partido. 5 segundos o más, dice Manuel. Bouzat jugaba en Boca, chat. Bouzat o Bouzat. Bouzat, así mismo, el 26 capitán del equipo. Capitán. Así mismo, el toque y el juego desde atrás de Olimpia, levanta Barreto, la despeja Mamana. Ahí va buscando Bouzat, cayó el hombre, no hay falta. Junior Barreto en la pisa. Qué bien, Junior. Roja, jugada complicada. Deja el tap de Manuel porque se viene. Ay. Se viene Olimpia. Y se viene lateral. Dale. Vamos a levantar. Vamos a levantar dale. Vamos a levantarte, Tomuane. Sí, mamita querida. Dale. La hinchada de TikTok que diga que sí. Y se viene la pelota para Benedetto que dale el área, cruzó y está. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el portero! ¡Tapó Marchiori! Era el primero de Olimpia. Insiste el decano y está Ortiz que levantó para Pipa, sacó. ¿Cómo puede Vélez? Bouzat que la despliega por el costado derecho. Le queda de vuelta a Olimpia. Se viene el decano. Deja el tap rápido. Va tocando Javi Domínguez para Franco. Franco que se coloca. Pégale, Franco, confíe. Franco dejó para Leguizamón. ¿No está adelantado? Leguizamón en el vértice. Leguizamón pide para Franco. Franco que está ahí en zona de gatillo. Franco le pega, se desvía. Viene Richard. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero!
¡Qué bien lo que hizo Richard! Bueno, acá lo importante también es, más allá de la cuestión futbolística, es que los jugadores le respondan al técnico. Y estamos viendo un Olimpia completamente distinto hasta de lo anímico. Qué bien le pegó Richard, qué bien Marchiori. Olimpia es muy superior en este momento a Vélez. Tiro de esquina para Olimpia. Atención, que se enciendan los focos. Atención, que se enciendan las cámaras. Puede venir el primero. Viene el centro al área. El cabezazo. El remate. No puede. Olimpia busca a Alex Franco. Arriba la pelota que invierte. Salta Rojas. Busca Olimpia el primero. A toda costa Olimpia quiere el primero. Balón para el remate. Rodney. Uy, cómo está sufriendo. Me gusta, carajo. Me gusta ver a Olimpia, Nelson. Bueno, ahora Olimpia sí ya empieza a encerrarlo. Marchiori a hacer gestos a sus compañeros pidiéndole un poquito más. Olimpia gana todas las pelotas divididas. ¿Se desvió eso? Era gol de Junior Barreto, ¿eh? Empezaba la redención de Junior. Y se enojaba y se prendió el aire. Y se prendió el aire. Roberto Aire, se prende. El peligro en el área de Marchiori. Atención que busca Olimpia. Viene el centro al área. El cabezazo. Se desvía, pide mano. Arriba, pide manos todos. Piden manos todos. Despeja la pelota Vélez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mira la posesión. Mira la posesión. Dale, anda. Pide mano. Aprovechá, dale. Tap. Aduenas. Ahí está la pelota de Roja que no puede. Uy, Roja mal ubicado. Va moviendo la pelota Vélez. Atención con Romero. Romero dibuja la diagonal y pide a Montoro que vaya llevando a su marca. ¿Cómo lo movió Licha? ¡Qué bien lo hace! Tranquilo. Marino, Arzamendia. La pelota y tiene que revisar el VAR, ¿eh? Igual lo puede seguir revisando. O sea, el VAR, si hubo, Bien la recuperación. si hubo mano, el VAR puede frenar la acción. Así mismo, por favor, tap. Levantemos esto. Tomuer. Hacerlo por Nelson. Sí. Por pasión, por la transmisión. ¡Dale! ¿Qué pasó con la 79, Coque? Explícanos. No tengo Twitter para poder revisar. Si alguien puede informarnos, le agradeceríamos. Benedito, cabezazo de Benedito. Busca redes, insiste, despeja la pelota. Vamos, ¿qué hora juega Serra? Pregunta Bruno. 9:30. Ahí va levantando la mirada y va tocando Lagos que se va arriba. Carrizo, salió Marino. Dale. Hay una transmisión y estamos viviendo la compasión. Levanta Facundo Zavala para Benedito. Bueno, ya pasó bastante de esa acción que Olimpia pidió mano. No pasó nada. A ver acá. Recuperación para Benedito que juega. ¡Qué bien la hizo Benedito! Pero Redes se fue a otro lado. Dale. ¿Qué hora juega Cerro? 21:30. Pero ya vamos informando a toda la gente. Tap a la pantalla. Conectate. Deja tu like. Dale. 5K y Olimpia mete gol. 5K y mete gol. Dale. Pelota por el costado izquierdo para Montoro. Ahí aparece la cobertura de Robert Rojas. Se va escapando por el costado izquierdo. Ahí estaba Montoro. Ahí lateral para Vélez. No le dejan entrar seguro. Bueno, Vélez también entiende que tiene que bajar un poquito el ritmo del partido. Porque, claro, hay que entender que Olimpia está mostrando 10-12 minutos muy buenos hasta ahora. Que coinciden que es un Olimpia que tiene la capacidad de recuperar la pelota arriba. Algo que no tenía. Y con la inclusión de Alex Franco tiene algo que no tenía, que es vértigo, que es capacidad de moverse un poquito más de medio campo para arriba. Elías Gómez mandó el centro. Uy, la sacó para bala. Le queda el remate. No pudo en esa. Dale. El hombre de Vélez, pero sigue con el control. Que bien la hizo. No, ese es Rodney, Redes. Entonces la confirmación de que la jugada anterior fue con Rodney, entonces porque ya te confundiste con Redes. Sí. Sí. Es más, ¿es esta la acción? Esta es la acción del tapadón. Pase. Gran pase del Pipa, Uy, la tuvo cerca. Gran pase del Pipa. ¿Ese fue Franco? Vos sabés que a Benedetto también le pasa eso. De que él aparece en actuaciones específicas, pero nunca terminan en gol. Entonces como que no se puede construir algo respecto a eso. Tapa la pantalla. Saliendo Marino Arzamendia. Con balón dominado Marino. La deja en corto para la salida de Junior. Barreto pide que se acomode Richard. Lo mira Barreto, pierna derecha arriba para Benedetto. La va a correr, dibuja la diagonal. Redes se va. Redes que tiene, cayó Redes, no hay falta. Le queda Leguizamón. Haz tu magia. Leguizamón, encendete. Leguizamón, arriba. Uy, la magia no apareció, Leguizamón. Qué malo. Opiniones, Belén. Qué malo, no.
pero está bien Olimpia. Dentro de todo, creo que en los primeros minutos estaba sorprendiendo. No me esperaba ese partido de Olimpia realmente, pero no me está gustando hasta el momento el Leguizamón. Salida para Marchiori. El portero Romero le dice, dame a mí. Romero que está con la marca de Barreto. El tapsismo. El tapsismo. El tapsismo. El tapsismo. Y que se venga el sismo con el gol de Olimpia en instantes. Esperemos que sí. Ahí levanta Marchiori, pelota arriba del portero argentino, el cabezazo de Richard arriba, Benedetto que la va peleando, Benedetto con un conocido, Benedetto quiere sacar la mamana, Benedetto que bien la hizo. Uy, Nada, dice el juez. No hay falta. Franco ya está en Sao Paulo, no. Pelota arriba, cabezazo de Richard. ¿Vendrá Franco? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta? ¿Qué chao. pregunta? Uy, cuidado. Ay, sí, la Sí, dice. va. ¿Tiene Entraron que? ahí. ¿Tiene que? Ahí va saliendo Cristian Ordóñez, buena pelota, buscaron al mismo Lagos. Qué bien Leguizamón, acelere Leguizamón, usted sabe correr. Dale Leguizamón que va por la banda izquierda. acompaña? La marca de Mamana, Leguizamón ve al área, está Benedetto. ¡Tapó Marchiori! Lo que tapó Marchiori. ¡Tapó Marchiori! Lo que ¡Tapó Marchiori! Se enoja el arquero, que bien lo leyó la lectura de Leguizamón. Bueno. Dejó solo a Benedetto y era su primer gol. Ya se ríe Benedetto porque hay cosas que ya no comprende, ¿verdad? Aquí la pelota que le mete Leguizamón es Buena pelota. preciosa. Es con toda la ventaja. No le vuela, mirá, no le pega bien. No le pega bien. Incómodo estuvo. Le quedó mal. Cerquita Olimpia, ¿eh? Le quedó mal. Vos sabés que en este momento del partido ya podemos decir que Olimpia está mereciendo la ventaja. Sí. Pues, Y hay tiro de esquina. Y espero que la ventaja se haga realidad en el marcador. Atento Olimpia. Atento Olimpia. Vendrá la pelota de Rodney al área. Cayó el hombre de Olimpia. No hay falta. Le queda Facundo. Zavala. Sentido. Quedó un jugador en el área. Defendida por Marchiori. Zavala quiere llevarlo puesto a Lagos. Zavala retrocede. Le deja el esférico. Manda mecha. Ahí estaba todo. No. ¿Por qué no tocar, aprovechar? Pero bueno, buscó el área. ¿Qué te parece el partido hasta ahora, Coque? 5, bien Olimpia hasta ahora. Me gusta esa intensidad. Es realmente como tiene que jugar Olimpia. Y recuerdo, Olimpia juega mejor con 3 volantes, muchachos. Le está dando mucho dinamismo a Alex Franco a este equipo. Sí, totalmente. Bueno, 3 volantes, para mí está mal dicho, ¿eh? Porque hay piezas que cambian. Porque ya jugaste con 3 volantes con la presencia de Hugo Fernández. Ahí está Facundo. No Levanta. pudo evitar el córner. No pudo evitar el córner. Hay tiro de esquina. Hay juego para Vélez Arfiel. Juego aéreo para Vélez. Ahí empezó la murga, dice los muchachos. Ya están entrando la gente. Ya está entrando la 79, me informan. Tap. Tapa la pantalla, quédate con nosotros, viví la pasión. Abeliano argentino, no existís. Dice Yogayale. Hay juego desde el córner. Es para Vélez. Se toma su tiempo. Claro, hay que enfriar. Desde el punto de vista de Vélez hay que enfriar porque Olimpia está jugando mejor. Totalmente. Atento en el área Carrizo Mamana. Tomado está. Y va el capitán Bouzat. Y bueno, te das cuenta cómo lo van enfriando. Sí. A ver cómo está Olimpia en la pelota parada en contra. Hay que ver cómo está. Juega Bouzat en corto para Montoro. Montoro se la devuelve. Vendrá el tiro de esquina. Sí, señor. Viene la pelota arriba. Sacó Rojas. Con Lisandro. Una conexión para el escape. Ay. Y le queda Carrizo. Carrizo se quiere escapar. Cortó Rojas. Salga Marino. ¿Sale Marino? Salga Marino, por favor. Dale, jugá, Marino, Y ya dale, va a salir el portero. aprovechá. Se van acomodando los jugadores de Olimpia sobre los 22 minutos. Está empatado el encuentro en el defensor del Chaco. Copa del Libertadores. Si bien el banco de pruebas sigue siendo mínimo, estamos viendo o hemos visto los mejores minutos de Olimpia desde el clásico. Mucha onda. Barreto. Como Olimpia, al menos en esta primera parte, uno puede decir que los jugadores están interpretando que es una acción límite para Palermo. Ahí. Y están saliendo a bancar a su técnico futbolísticamente hablando. Así mismo, casi se complicaba Junior Barreto, la quiere aguantar Pipa, la despeja y va Carrizo, cortó Rojas, levanta Barreto, busca Leguizamón, Lagos que está pegando pero acelera, ahora, Leguizamón. Está jugando bien Leguizamón, Sí, señor, Leguizamón. ¡Señor! Levanta la pelota Diría el Richard Marino. para Redes que está jugando con Franco.
Franco para Rojas. Se viene Olimpia, se van conectando. Levantó. Uy, Franco. Ese último pase. Ahí está tocando redes. La pelota para Recupera Richard. alto Se Olimpia. mueve la pelota. Este de Richard dejó para Benedetto. Está muy solo. Benedetto está muy solo. Consigue ¿Es corner? Consigue el Sí, corner. sí, ¡Ay, sí. tiro de esquina! Bien. ¡Ay, tiro de esquina, No, no, Richard! no, Reitero que a Benedetto le pasan esas cosas, como que están todas las acciones, corner. finalmente... por eso lo miraba de reojo, Claro, porque por eso cobró se- el córner el asistente y Dudoso. rectificó el árbitro. Asimismo, es salida para Marc Giorgi. Pide que se acomoden, pide que suban el portero. El Bien. Se va levantando. La arbitra, allí está el tiki-taki. Teque, 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 Dale, teque, dale, teque, dale, teque. dale, 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 dale. Levanta, juega Lagos. Atrás para Mamana. Mamana. La deja para Valentín Gómez. Está Valentín Gómez y la deja para Mamana. Ex River, justamente. Tenemos 0-0 en el marcador. 24 minutos. 24 minutos. 24. Asimismo, Lagos. ¿Cuáles son los suplentes que tiene Olimpia? Espérame, te lo digo, amigo. Dale, gracias. Tengo acá. Bueno, ahí tiene Nelson. Tíralo, Nelson. El Ahí marcador- va y se viene Baeza, el chileno, dejó para Romero, retrocede, toca Romero entre cuartos de cancha. El movimiento que conviene a Vélez por el costado izquierdo. Este que aparece es Gómez. Gómez la deja ahora para que se vaya. Va a usar balón para tira buen Gómez. centro. Centro al área, cabezazo, gol de Vélez. No te puedo creer. Gol de Vélez, de Romero. Llegó el primero del equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Cuando no la haces, cuando no la marcás, hay otros que te lo pueden hacer. Así mismo, de cabeza, golazo. Romero, lo dejaron solo a Gómez. Tiró la pelota preciosa No, de pues. parte de Gómez. Y Romero que marca como un total killer, Qué lindo gol. como un 9. ¡Qué golazo! Nelson, está cayendo limpia. Bueno, dos cosas. En primera instancia, ¿cómo lo van a dejar tan solo a Gómez para sacar el centro? Te decía en la previa, Qué lindo. cuidado que este saca buenos centros. Y fíjate el movimiento que hace Romero, que no lo toman ninguno de los dos centrales. López cubre Mira, en el Barreto primer le- espacio, Barreto le estaba... ¿Y dónde está Rojas? cabecea entre los dos y Robert Rojas fuera de eje. Porque ¿Dónde está fíjate Robert que Rojas? Rojas sale a presionar alto. Sí. Rojas sale a presionar alto. Al volante, que es Montoro, el lateral hace el 2 contra 1, un espacio gigante en la primera llegada de Vélez. Olimpia, Qué a ver, golpazo. ¿cuánto falló? ¿3, 4 acciones? Qué golpazo. Uy, 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 uy. Ahora sí, se le complica muchísimo la película a Olimpia. Redes. Porque además Olimpia es un equipo débil mentalmente en este momento. Totalmente, eso te iba a decir. Vamos a ver si se puede reponer el decano de este gol. Estaba jugando bastante bien. Barreto, Rojas. Ay, mamita querida. Uy, lo de Robert Rojas, ¿eh? Sinceramente es inmancable, insostenible, teniendo tantos laterales y le traen al paquetón. Ahí está jugando Vélez Arfield, balón arriba. Qué golpe. Este es Valentín. La pelota es de Gómez. Ahí cayó y te dije. No, pero fíjate el espacio que hay Montoro. acá, Cuidado, Montoro, cuidado. que va, Montoro, Cuidado. se deshace de él, Montoro viene el centro al área, busca Romero, la No, saca, no, no. Licha. Para mí, sinceramente, la va a sufrir La Olimpia espalda por de esta Rojas zona. es un cumple. Sí, y levanta y de vuelta saca Licha. La espalda de Rojas Qué incómodo estaba. es un cumple. Hay que decir las cosas como son. Va Gómez, pelota arriba y solita está. Bueno, Y ¿cómo la está baja jugando? como quiere. Este es Carrizo. Ah, no, Carrizo que toca. Este es Cristian. La mueve. Ahora, Ordóñez. Pelota atrás. Se viene Vélez con Montoro. Corta redes. Es más, fíjate que cuando Elías Gómez saca el centro, el que lo está tomando es Ronnie Redes. Rodney. ¡Epa! Falta, profe de Romero. Amarilla, profe. No hay amonestación. Quiere jugar rápidamente Olimpia, tiene que levantarse de estas pesadillas. ¿Cuántas veces ya lo dijimos, ¿Cuántas veces ya lo dijimos? Romper los huevos y jugar. Ahí está pidiendo Richard. Ordenando, arengando a sus compañeros que pueden levantarse. Queda muchísimo de partido. Dios mío. Este es Domínguez. Dejó la pelota para Franco. Franco que va. Y la pelota ya le llega a redes. Se quiere deshacer de Gómez. Gómez. Che, Se lo le de escapó. Elías Gómez está siendo para mí el mejor del partido. Sí. Elías Gómez, que en River, él fue fichado por River. Vos sabés que a él le pasó algo tremendo. Sí. En un accidente perdió a su madre y a su hermana. No, qué fuerte. Sí, en un accidente de tránsito y jugó 3 días después.
una locura, una historia brutal de superación. El lanzamiento con la mano de Robert Rojas, busca el área. Atención, Rojas. Ahí está Pipa, la despeja Vélez. ¿Y la espalda? Otra Ahí vez la está, espalda, ¿eh? De vuelta jugando Rojas de cabeza. Balón que va para que se vaya. Ahora Domínguez no pudo. Avanza Domínguez. Balón con él, Domínguez. A ver qué hace. Claro. Pelota atrás para Lisandro. López se coloca, la juega por el costado izquierdo. Facundo pide Leguizamón que está solo. Facundo Zavala contra Lagos. Facundo Zavala mandó el centro. Oh, despeja Mamana. Le queda de vuelta Facundo. Pelea con Carrizo. El salto es de parte de Domínguez. Balón de Zavala en los pies de Zavala. De Facundo que retrocede. Richard tiene marca que es Romero. Richard que toca. La logra solucionar. La logra clarificar Leguizamón. Juega para Domínguez. Domínguez adelanta para Richard. Richard en cortos para Leguizamón. Leguizamón la quiso hacer, pero Lagos estaba ahí. Ahí lateral el juego con las manos. Rápidamente está Domínguez. Domínguez con el esférico. Atención, levantó Domínguez. Alex Franco que ingresa al área. Vélez con la pelota. Vélez con la salida. Eso es falta. No, dice el juez. Cuidado. Que siga. Ahí está Facundo. Zavala. Dios mío. Richard. Para Leguizamón. Se viene Olimpia. Leguizamón. Bien. Ya está ahí. Va Leguizamón hasta el fondo. Cortó Cristian. El segundo enganche estuvo de más, ¿eh? Pero Sí, señora. Olimpia está oficialmente ya sobreacelerado. Ya se encuentra en ese momento. Es muy temprano, sobre 29 minutos, pero ya está en esa faceta de desesperación. Porque, claro, tenía un partido controlado, entre comillas. Una sola vez le llegaron y le hicieron un golazo de cabeza. Se viene Lisandro López. Bien Lisandro. Pasó de uno, de dos. Lo ayuda Franco. Franco que retrocede. Junior Barreto estará atento. Ahí está Junior. Recibe a Romero con la marca. Avanza Barreto. Barreto para Redes. Sí. Me preocupa Rojas que no baja, boludo. No, Rojas está prácticamente como un extremo y Barreto se abre como una especie de lateral. Y Barreto a campo abierto es muy peligroso. Pelota de Richard para Leguizamón. Mala pelota, mala. La acción de Leguizamón. Olimpia trata de tranquilizarse. 30 minutos de juego. 30 minutos de partida. Lisandro juega para Barreto. Barreto la va tomando, la va mirando, la deja para Richard. Richard devolución para Barreto. Barreto quiso jugar por el costado derecho, se lo impidió. Hay espacios, Veneza, Pipa. Bouzat y vendrá el centro de Rojas. Está Pipa Benedetto. Otra vez Pipa. Una y otra vez. Igual quiero decir algo, yo creo que el famoso y tantas veces esperado gol de Benedetto, yo creo que si no aparece en este partido, sobre todo con el desarrollo del partido que está teniendo, y ya va a ser una cuestión complicada. Totalmente. Ahí está la pelota arriba, Facundo. Zavala. Zavala con la pelota. La marca atenta. Lisandro López. Y es malo. Roca piensa que es Dani Alves. Y es malo. Ahí está avanzando. ¡Epa! ¡Ay, qué error! La cobró él, ¿eh? Qué error de Junior Barreto. Romero lo fue tomando. Cobró el juez. Ahí está el goleador del partido. Menos mal cobró, porque si no cobraba... Se iba solo. Se iba solo. Ahí está Lisandro López. Invierte la pelota para Qué buena Rojas. pelota, Le pide Pipa. Y va Rojas. Dibuja la diagonal. La deja por el costado. Redes que manda al centro. Se desvía en el hombre de Vélez. Ningún centro bueno hasta el momento. Pero Ahí él está. hace una acción que el lateral derecho de Olimpia es el que tiene que encabezar el contraataque. El problema es que es Robert Rojas, que no tiene ningún sentido de ofensivo. Ahí va Franco. Franco que se deshizo. Franco que va. ¡Epa! No, No dice hay el juez. nada. No hay nada. Vélez tranquilo en la salida. Va tocando. Bouzat dejó la pelota para Cristian Ordóñez. Ordóñez quiere meterla al medio. Y ya aparece con la cobertura. En esa Alex Franco. Pelota. Jugador de Vélez caído. Horrible todo, dice. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál fue la acción? A ver, ¿está? No. No, nada. Nada. Salvo que abajo pasó algo. ¿Lo toca? No. ¿En la caída? Pues, viste, el mismo Franco dice que acusa. Vamos, dice, pero bueno, la indicación de Palermo no es para nada táctica, es una cuestión anímica. Claro. Vamos a intentarlo, hacerle eso. Ya no tiene para hacer tampoco. A ver. ¿Hay mano? Esa fue la jugada que Olimpia pidió penal. No, y nada. No, Pegó en el hombro y en el cuello. Jugador sentido en Vélez se enoja. Además, yo te voy a decir algo, que Argel
qué Sí. argel ha de ser para Palermo. Ujú. Que imagínate vos estás concentrado, estás en la concentración y de repente... Richard Uy. Ortiz dejó la pelota que bien quedó y se viene Olimpia con Facundo Zavala. A ver qué realiza Facundo. Se abre Domínguez. ¿Qué Offside. pasó? Estaba adelantado. Vuelvo. Imagínate vos estás en la concentración y de repente te llega un screen, te llega el tweet de un periodista que dice que si perdés te vas. Sí. Así fuerte. Y yo siempre digo que te puede llegar a decir, el hincha puede llegar a pensar que el periodismo dice esto para desestabilizar. No, muchachos. Si un periodista dice eso, y un periodista como lo es Carlos Correa, es porque alguien del club te filtra eso. Mm, Y eso también es Argel, que el propio club te esté filtrando que ya están hablando con otros técnicos. cierto. Por más que nosotros estemos en desacuerdo con muchas cosas de Palermo, es difícil laburar así, loco. Claro. Es complicado, o Tenés sea, que tener la espalda- la parte anímica en la semana en el día para Palermo habrá sido muy, muy difícil. Totalmente. Bueno, transmitida partido importante el de Cerro, dice Raúl. Vamos a hacer los dos partidos. Los dos partidos. Ahí está la pelota arriba para Franco. Franco dejó para Roca. Se escapó. Le pido permiso. Disculpe, Yo me voy a sacar la campera. Ah, ¿Qué? y bueno, Abandonado, sí, Marcos. igual, Ariel, igual. ¿Eh? Yo pensé... No, No, Adri, por favor, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Tranquilo. No se preocupe usted. Solo y otra vez. ¿Cómo bajó el ritmo del partido de Olimpia? Ay, no se complica ¿Sabe qué Olimpia. pasa? Montoro se desmarca muy rápido de Rojas y Rojas no puede volver. No, es malísimo Robert Rojas. Y no es el partido de hoy, gente, ya hace 3-4 partidos atrás. Ahí está el balón de Está Lisandro. ganando Vélez. Está ganando Vélez 1-0, 34 minutos de juego en el primer tiempo, la primera etapa. Ahora más cómodos, le llevamos el partido. Este es Leguizamón, pide Facundo. Zavala que está por la zona izquierda, que bien le hizo el pie a pie. El slalom, viene el centro. ¡Ah! El slalom, mira, ¿Te se gustó? terminó. Sí. Sí, se El quedó para slalom. siempre. Y está Romero. Retrocedió hasta esa parte. Franco quiere recuperar, metió el tacón. la miércoles, Y no ya puede va ser, levantándola. Baeza, el chileno. Va el jugador Baeza. Tocó para Carrizo. Baeza. Espera. Sí, Baeza, pelota con Baeza. Pide por esa zona. Valentín. La semana que viene no hay Copa Libertadores, ¿verdad? No, señor. La semana que viene es Champions. Semana Santa. La semana que viene hay partidos de Cerro y de Olimpia hasta miércoles. Ojo con eso. Hay torneo local. Sí, señor. Eso. Y va Domínguez para Ortiz. Epa, Ortiz. ¿Cuándo Bien. fue a Cerro? Típico se va atrás. Te voy contando. Creo que juega martes Cerro. Si mal recuerdo, Olimpia miércoles y va Lisandro. Cayó Lisandro, no hay falta. Va jugando Domínguez para Leguizamón. Leguizamón con la pelota. Se viene peligro. Ay, Leguizamón en el último, pero recupera bien Pipa. Benedicto que retrocede. Richard, pegale que se encienda todo. Richard, levanta para Leguizamón. Muy difícil. Por favor. Domingo, o sea, el domingo, lunes ya hay Ya hay torneo, partido. ya hay partido. Martes, Santo es Nacional Cerro. Martes, Santo. miércoles Olimpia, ¿eh? Y miércoles juega Olimpia contra Tembetaré. Perfecto. Hasta miércoles venimos, ¿eh? Ahí está la pelota. Tap, dale, como puedan. Dale. Apóyennos, vamos con todo. Estamos los dos partidos, ¿eh? Los dos partidos. ¡Epa! Cayó Domínguez, ¿eh? Hay falta. ¿Cómo estás viendo hasta el momento, mi querido Coque, el partido? Lo mismo hace rato, lo veo a Olimpia demasiado ansioso. Creo que si Olimpia no mete el empate antes del primer tiempo, Coincido Palermo plenamente contigo. tiene que hacer una charla para calmar a los jugadores. Y te digo, para mí, cambio cantado de Roja. Sí. Cambio cantadísimo. Versa, Alejandro Maciel, Abel Paredes, Alan Tobías Morínigo, Hugo Benítez, Beto Espínola, Hugo Fernández, Eric López, Marcos Gómez, Hugo Adrián Benítez, Prato y Derlis, los suplentes. Juega el Beto Espínola, muchachos. Sí, señor, tiene que jugar. ¿Qué compra? Para mí innecesaria la de Robert Rojas, ¿eh? Lo que, Perdón que lo diga de esa manera y me van a decir que sa- soy antirrojas, pero... No, pero lo que pasa, yo siempre digo que hay jugadores que tienen que cuando tienen que venir a cumplir en el puesto de un jugador que dolió que se vaya, siempre le cuesta mucho más. Y Totalmente. lo que pasa es que la operación Rojas está muy pegada a la no operación Capazo. Cierto. ¿Entendés? Cierto, claro, Vasco. Por más que el club se cansa de decir que en realidad eran operaciones distintas y que el representante pidió mucha plata y todo lo que vos quieras.
Lo que pasa es que el problema de Roja... ¡Uy! Uy, patadón busca Olimpia, pero eso no lo va a cobrar, No es que no llegó a haber contacto. No llegó a haber contacto. Hay salida para Vélez, Cristiano Ordóñez. Lagos que va para Carrizo. Carrizo busca la diagonal, cortó Facundo Sí, Zavala. es increíble, ¿eh? Es increíble. Uy, mala entrega de Lisandro, cayó Lagos. ¿No hay falta? No hay falta. ¿No? Y perdió de Play vuelta on, play Olimpia on. y se viene Carrizo. Carrizo Cuidado, con la pelota, Carrizo le va a pegar, ¿eh? cuidado. Carrizo, por suerte le pegó mal porque se hizo todo el gesto técnico. Fue solito, fue cabalgando Carrizo. Estuvo cerca el segundo de Vélez, mi querido Nelson. Acá hay una cuestión que es la estadística pura y dura que puedes tomarla como vos quieras, que es el tema de los famosos goles esperados. Cierto. Goles esperados es el ratio entre los remates, la importancia de los remates y la cantidad de veces. ¿Sabes cuánto tiene en goles esperados Olimpia? ¿Cuánto? 0.50. Uf. Y Vélez tiene 0.17. Ah, O sea, es un equipo que tuvo una llegada y una conversión perfecta. O sea, realmente es altísimo el ratio de conversión de Vélez en el partido. así mismo cabezazo de Alex Franco va para Benedetto. Benedetto que la cuida. Benedetto que mira atrás. El panorama. Muchísimas gracias, Belén Ríos, por el agua. Balón para Capi Domínguez. Domínguez que busca la salida providencial para el equipo de Cano. Richard se la da a Lisandro. Lisandro que dejó y se va Leguizamón. No hay falta. Jugó Benedetto. Facundo. Pegale, Facundo. Tapó Marchiori. Tremendo Facundo Zavala. Y va buscando limpia el gol del empate. Franco que no puede. Va Leguizamón. Recupera Leguizamón. Cayó el rayo. Falta, profe. Falta, dice. Bueno, ya estamos Piero hablando- Massa. realmente, Marchiori ya sacó 3 pelotas de gol. Sí. Yo ya le cuento la de Benedetto, la que le sacó a Franco y esta. Son 3 pelotas de gol que ya sacó el arquero de Vélez. Pelota parada para Olimpia. Va a jugar Richard. Atrás la pelota para Lisandro. Lisandro quiere abrir juego con Junior Barreto. Ya recibe Junior. Con la marca del capitán del cuadro, Bouzata. ¡Uy! Hay redes, pero apareció Rojas para solucionar y enmendar el roque bien. Ahí va Rojas. Pelota para Domínguez. Pide Leguizamón. Dejó para Richard. Ahí va Leguizamón. Pelota de Richard. Va Leguizamón. Salió el portero, pero atropellale Leguizamón. Offside. Rompele todo. Figura total del partido Marchiori. en este Marchiori. momento. Marchiori. Qué tremendo. Mira la jugada, mira la reiteración. Uy. Ahí el juego de Benedetto para Pues, Facundo Zavala. Otra primer vez palo. Benedetto. No, esta es tremenda. Mirá, mano cambia. Sin ¿Vos sabés Benedetto qué? Olimpia no tiene juego. Belén, Marchiori ya sacó 4 pelotas. Qué locura. Porque ¿sabes cuál nos sumamos también? La que le sacó a Richard. Cierto, el remate. El remate a larga distancia. Son 4 acciones de gol que ya sacó el arquero. Colaboración pollada, hamburgueseada, rifa, etc. Todo por traer a Capazo y Romaña. Lateral de Gómez. Pollada. Elías Gómez, cabezazo de Rojas. Devolución de Olimpia. Uy, Richard. Mitad de cancha de Bouzat. Bouzat para Lagos. Avanza Lagos. Pide por esa zona Cristian Ordóñez. Ordóñez que la lleva. Pide Lagos. Ordóñez la va metiendo y saca de cabeza Olimpia. La vaca va esa. Balón para Gómez. Va moviendo la pelota en el terreno de Olimpia. Vélez Arfield. Montoro, pase de 3 dedos. Saca Junior. Quiere volver a comenzar Olimpia. Quiere darle otro guión a esta película que hasta el momento es de terror. 41 minutos con 24. Tapa para la pantalla. Pases totales, 232 para Olimpia, 138 para Vélez. Casi el doble Olimpia. Basta Richard, por el amor de Dios, dice Magoman. Viene el equipo de Vélez de vuelta. Ahí recupera Facundo. Pegó por el hombre de Vélez. Ahí lateral para Olimpia. Quiere jugar rápido Facundo. Le deja la pelota a Richard. Ortiz. Pase para Licha. Licha que va conduciendo el balón. Este es Ortiz. Ortiz con la pelota. Richard, atrás con Marino, pone esto ahora el portero. Uy, Marino, levanta Marino Arzamendia, la revolea, va saltando Rojas. Rojas que la baja. Estaba atento Mamana. Levantó Mamana, apareció Licha arriba para Leguizamón y busca, estaba solito en esa y ya recibe. Ahora Facundo, la despeja Carrizo. Mueve Olimpia, 42 minutos. Mostró el partido, no podemos, mi rey. Atención que la vaca. Ahora de pecho Franco para redes, se va abriendo también. Y viene el centro para Benedetto. Cabezazo de Benedetto.
Puede La desvió. Y estuvo cerca el primero de Olimpia. No puede ser. Otro buen Benedetto, centro. Qué locura, no puede ser. Encima hizo casi todo bien ahí, ¿eh? Sí. Porque No, que está, Uy, está uy, meado uy, por uy, un uy. elefante. Saquen al Monedetto. Dice King. Monet. Monedetto. Claro. No se puede ni. Marchiori. Va a reponer de línea de Saludos fondo. desde Murcianos también. Saludos para la gente de Murcia. Gracias por acompañarnos. Levanta Marchiori. El esférico siente el aire. Defensores. Zavala. Levanta Lisandro. Uy, uy, uy. Le queda Baeza. Baeza con el balón. Media vuelta de Baeza. Va. Estirando la jugada hacia atrás. El equipo de Vélez Sarsfield. Marchiori. Llega al portero la pelota. En la media luna saca el pase. Cabezazo de Richa. Quiere despertarse Olimpia. El despertador todavía no apareció. Y este es Lagos. Pide Carrizo. Lagos con el balón. Dominado frente a platea. Ahí va Lagos. Richard. Ayudando de manera defensiva a Richard. Falta en ataque. Había falta. Hay salida por Olimpia de pelota quieta. Mi querido Bruno metía esa, dicen. Ay, servicio de tubería de Lagos, ¿eh? Lagos. Vos sabés que estaba mirando, obviamente, la red social que más utilizamos, algunos, es TikTok. Y vi que hay una cuenta, no sé si es la original, de parte del Pulpito, que está y se viene Leguizamón. ¡Leguizamón que está! ¡Leguizamón! ¡La vi adentro! ¡La vi adentro! ¡La vi adentro! ¡La vi adentro! No, pero dejate de joder. No puede ser. Olimpia No puede ya ser. tuvo tantas ocasiones que bien la hizo Benedetto. Redes dejó para Leguizamón. No puede Y no ser. pudo. Y no pudo una vez más Olimpia. Vos sabés que es increíble. Qué injusto. Porque Olimpia. En serio. Esa es la palabra que puede definir este partido. Injusto, boludo. Es un partido injusto. Pues, es tan loco porque así el fútbol. Vélez llegó una vez. Olimpia no está pudiendo meter, loco. Es increíble. Esperemos que llegue antes de que acabe el primer tiempo. Dos más. 2 minutos más. ¿Es suficiente? Sí, yo creo que sí. Uy. Ay, ay, ay. Madre Este es mía, Lisandro. Uy. Para mí que es suficiente para que Vélez aproveche esa dormida de Olimpia ahí abajo, ¿eh? Porque ni Lisandro se salva hoy. 45 minutos, primer tiempo. Gana Vélez 1-0. Gol de Romero con toda su jerarquía. Jerarquía. Lateral para Vélez, Romero la domina y ya sale y saca Facundo Zavala. La pelota no sale, ¿eh? Del rectángulo de juego. Lagos con Leguizamón, cayó Lagos. La Y última. va ahora Olimpia, al ataque Leguizamón. Dale, gana, Acelera loco. Leguizamón. Qué buena pelota para Benedetto, pero en la... Falta. Falta, pelota parada. Pelota parada. No, dice. No. Ay. Lateral cobro. No. Hay juego con la mano por Olimpia. Sea de lateral, sea de tiro libre, Olimpia tiene que marcar, ¿eh? Ahí está Facundo. Zavala, pide Richard. Pasame la pelota, dice Richard. Dale. Levanta Facundo Zavala, busca a Richard y se eleva. Sacó Lagos y saca y despeja Vélez. Se va a terminar esto en Es la instantes. última, ¿eh? Porque son 2 minutos, quedan 30 segundos. Sí, señor. Lisandro que busca el área. Mejor dicho, afuera de ella está Rojas. Uy, no, Mío, joder. Robert Rojas. Sinceramente, lo de Rojas es insostenible, pero ahí va y está con ella. Rojas recupera. Balón para Domínguez. Domínguez para Redes. Redes que busca a Benedetto. Benedetto que está al pipa. ¡Epa! Y cayó. Y Domínguez que está para Leguizamón. Pegale que se encienda. Pegale, Richard. ¡Richard! Afuera. Afuera. Y Olimpia no encuentra el gol. No encuentra el gol. Y déjame decirte, Nelson, que lo intentó. Sí, Olimpia ha hecho un primer tiempo bueno. Es hasta utópico ver que está en desventaja. No pasó lejos la pelota, ¿eh? Pero está complicado para Olimpia. Porque son 45 minutos, esos 15 minutos van a ser larguísimos en el túnel de vestuarios. Y el problema más importante para Olimpia es que sabe que si no gana hoy, se complica y mucho sus posibilidades en Copa Libertadores. Bueno, primer tiempo que se acaba, señoras y señores. Dale. Dice, mala la defensa de Olimpia. Pero ahí tiró alguna frase
¿Quién? Zavala. ¿Qué dijo? Y saliendo ahí del túnel. ¿Te diste Y cuenta de qué dijo? Los nervios. Y sí, los nervios, la angustia, muchas emociones, ¿verdad? De que no salen las cosas en Olimpia. Lo que dije hace rato me mantengo y justamente compartió también a la gente de TikTok. ¿Cómo están? Espero que, bueno, ustedes estén mejor que yo porque la verdad que estoy muy ansiosa, muchas emociones, mucha rabia, nerviosismo. Creo que muchos olimpistas estamos así. Injusto en el sentido de que Olimpia es el equipo que ingresó al campo de juego y fue el que propuso justamente, el que creaba, el que tenía más dinámica a la hora de justamente ejecutar el balón, ¿verdad? De querer implantar una fórmula futbolística. Era más y fue mucho más que Vélez en el primer tiempo. Pero bueno, Vélez tuvo una oportunidad clara. Es así sencillo. Tuvo una oportunidad Y la metió. y la hizo. Es así de sencillo. Lo que decía Coque también, ¿verdad? Muchas veces el fútbol no tiene lógica. Creo que es un deporte justamente que no tiene lógica porque puedes jugar súper bien y perdés. Como puedes jugar recontra mega mal y ganas el partido, ¿verdad? Totalmente. Y creo que Vélez supo aprovechar los errores que tuvo Olimpia en la primera llegada que creó. Lo hizo. Y la verdad que vino bien para ellos jugar con tranquilidad, esperar el error no forzado también que se dio, porque Olimpia entró muy ansioso, por más que proponía un buen juego. Siento que el único jugador del Decano, el que está realmente jugando bien, es Benedetto. Se nota su presencia en el onceno titular. Olimpia no tiene creadores y el que es el número 9 está intentando hacer el trabajo justamente de un creador que es Benedetto. Por él pasaba la pelota y era en esos momentos que llegaba Olimpia al arco. Después, en segundo lugar, le pongo también a Leguizamón, que es el otro jugador que intentó, si bien al principio no me agradaba mucho su juego, es el que justamente después empezó a intensificar y el que más proponía también allí por izquierda. Y no sé qué va a pasar con el segundo tiempo, ¿verdad? Esperemos que Olimpia pueda empatar, que pueda dar la vuelta. Yo creo que hoy, al menos en estos primeros 45, 47 minutos, se vio un Olimpia muy distinto a los últimos 3, 4 partidos más o menos, ¿verdad? Se vio un Olimpia con un poquito más de fuerza anímica, si bien ya sabemos en la depresión total que se encuentra el equipo. Demostró cosas distintas, tuvo más llegadas, tuvo más posesión del balón. No lo digo yo, decía la estadística justamente del partido. Pero esperemos que en el segundo tiempo haya cambios que pueda justamente tener un juego más ideal para el conjunto de Cano, ¿verdad? Vamos a ver qué cambios hace Palermo. Vamos a ver si tiene minutos Eric González. Si me preguntan a mí, yo no lo forzaría a la recuperación justamente. Pero seguramente que... Gracias, Nelson, por conectar mi celular. Muchas gracias, compañero. Pero seguramente que si la necesidad existe, Palermo lo va a utilizar a Derlis González, ¿verdad? Y la gente, quiero saber a la gente... ¿cómo le está viendo a esto Olimpia? ¿Cómo le está viendo? Bueno, ¿cómo le vio si bien estamos perdiendo, pero algo distinto por lo menos? Solamente que yo ya no quiero más perder este partido. La verdad que no... No, está complicado. No quiero más perder este partido, la verdad. Jamás nos leíste con los ojos. Hola, me gustó los primeros 15 minutos, pero le falta un definidor a Olimpia. Una vez llegó Vélez y ya embocaron. Me gustó los primeros 15 minutos de Olimpia, dice la gente. A Tiki Toki, que a Benedetto le falta alguien que le acompañe. Una vez nomás llegó Vélez. Tapa la pantalla a toda la gente. ¿Eh? Que mucho... ¿Qué te pasó, amigo? Me bajaron OTV. Parece que le bajaron ¿Otra vez? Ah, legal. Sí. ¿A quién? Al amigo... ¿Qué? OTV dice. No. Otra vez, OTV. ¿Otra vez? OTV. ¿En Nos serio falta también un veo? 10 urgente. Malísima la defensa. Tapa la pantalla, gente. Tapa la pantalla. No. A la gente que está... le estamos contando que tuvimos un inconveniente con la cuenta de Pasión. Hoy, en la emisión del programa...
tuvimos problemas con el live y es por eso que no podemos transmitir a través de la cuenta de Pasión. Así Oh. mismo. Y ahora parece que está empezando a llegar la gente, mi querido Marquitos. Eso. Saludos a toda la gente que se va sumando. Bien ahí. Tapa la pantalla. Vamos a contarle Miren. algunas cuestiones. Claro, hay gente que estaba... Mira, ¿saben cuántos remates al arco hizo Olimpia? ¿Cuánto? tuvo? Contame, Nelson. 14 remates al arco. 14. 14 remates contra 4 de Vélez. No, no, No puedo creer. puede ser. Y en la primera fue. La primera llegada de Vélez fue. El Y gol, si es ¿no? que vas al contexto de atajadas, o sea, pelotas tapadas por el portero, 5 tapadas de Marchiori contra una del arquero de Olimpia. No, es un montón. Chau Palermo, no sabe dónde está parado, ni uno acertaron nada distinto, siempre jugó. Che, yo le pregunto a la gente que está acá, Marquito, si por ahí querés... Sí, voy un rato. ¿Sí? ¿Qué puede cambiar Olimpia? Realmente, ¿qué puede cambiar para este momento? Voy a volver a leer a los suplentes, la lista de suplentes. Para mí agregar un acompañante. Tiene más. Lucas Versa, Alejandro Maciel, Abel Paredes, Tobías Morinigo, Hugo Benítez, Beto Espínola, Hugo Fernández, Eric López, Marcos Gómez, Hugo Adrián Benítez, Prato y Derlis González. Yo te pregunto a vos, Coque, en primera instancia, si tenés que hacer cambios, ¿qué cambios haces? Bueno, primero que nada, para mí, un cambio que creo que tiene que ser cantado, y yo creo que todos coinciden conmigo, es el de Robert Rojas. Para mí tiene que ser cambiado Robert Rojas. Ponelo a Almedo, ponelo a Beto, pero necesitamos a alguien que cubra la espalda, porque del lado que está jugando Rojas... Está solo Beto, ¿eh? Olmedo no está. Ah, está solo Beto, bueno. Sí. Ponelo al Beto. Pues ¿sabes por qué? Montonaro te come la espalda. Si Montonaro te come la espalda, Montoro, fuiste. Montoro. Montoro. Te come la espalda, fuiste. ¿Entendés? Entonces, para mí, tiene que hacer ya ese cambio Palermo. Y te digo algo. Yo creo que está para que Derlis tenga minutos. A mí lo que me pasa, Belén, también te digo, Sí, es que te escucho. hay por naturaleza pensar que tenés que poner un segundo punta, pero yo creo que Olimpia va a repetir errores si es que... Doble 9. Exacto. Porque si vas a sacar un volante, y lo tenés que sacar a Richard. Y ahora partamos a un escenario real. A Richard no lo vas a quitar. No lo quitan. estos No partidos. lo va a quitar a Richard. No. Al pedo estamos teniendo esa discusión. Ahí... Porque eso no va a pasar. Juanjo Robledo dice, me parece que Olimpia está mostrando un juego colectivo que hace rato no se veía. Y Si por- llega el por primero, lo que llega el ahora- segundo. Los jugadores están sintiendo la presión. Sí o sí ganamos este partido. Acuérdense. Por los volantes. O sea, estoy de acuerdo con lo que mencionan. F dice. ¿Pasión off? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Eh? No, nada. Pues ya se jugó cosas. Sí, no cumple la publi. ¿Eh? ¿Estamos bien Sigue. con el... Estamos. Estamos bien. Voy a probar acá, voy a mirar acá en YouTube. Ok. Eh, Ya estamos, dice. ¿Estamos? Yo creo que Ah, si bueno. se mantiene el resultado pasando los 20-25 ya es nada. Belén Hay- saluda, hay dice. que- hay que Vos reforzar. sabés, Mati, saluda, Belén. Mati, yo estoy de acuerdo Mati. contigo, Mati. Estoy viendo casi el mismo juego, pero estoy viendo algo más que no se veía. Que Olimpia está llegando mucho. Olimpia en los últimos partidos no llegaba al arco. Olimpia no, No probaba al llega. arco. Ahora propone. Ahora está proponiendo. ¿Pero por qué? Benedetto es el creador de Olimpia. Benedetto en una asociación con Leguizamón. Claro, por Porque eso. después Redes también me parece que está en falta hoy, no está fino, no está pulido. No sé si juega incómodo con Robert Rojas también. Me preocupa yo mucho que él siento- se va. yo siento, ¿sabes qué pasa? ¿Cuánto Ubeino? Yo le veo a Rojas como alguien que baja, que sube y no baja. No, ya no baja. Ya no baja. Ascensor Y de después compuesto. le cuesta. 2 contra 1. 2 contra 1. Yo haría un cambio. Solamente Yo le uno quito a Robert ahora. Haría un solo cambio. Yo hago veto por Robert Rojas. Totalmente. Sí. Ese es el cambio que hago yo. Después, si a los 10, 15 minutos, pensando en clave de Palermo, no lo estoy ganando o no lo empaté, ahí sí tengo que quemar las naves porque yo soy Palermo y digo, loco, yo no gano este partido y me voy. No me está convenciendo también Javi Domínguez. Pero Javi Domínguez no viene jugando bien hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que para mí peor que Javi Domínguez lo viene haciendo Richard. Pero, Pero a Richard no le vamos a quitar. Pero es el que tiene toda la tendencia a pagar los platos rotos, Belén. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que si tiene que hacer ese cambio de desesperación, que Sí, es sí. quitar
A un volante. que es quitar a un volante para poner un punta. Y ahora les digo otra cosa. Va a poner a Derlis antes que a Hugo Adrián. Uy. Uy, 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 uy. Yo creo que sí. Cuando las papas queman. Pero vas a poner a un jugador que en serio, si Olimpia estaba bien, no iba a concentrar para este partido. ¿Para qué lo convocas? Por un factor anímico. Es que Es que Pero- si pero- realmente pero- nosotros no sabemos cómo está Derlis. No sabemos. Nadie sabe. No sabemos. Nadie sabe. Bueno, no es de eh, público conocimiento en realidad. Es una cuestión esotérica. Es abrazarte a lo que Derlis supo ser como jugador. Y en realidad supo ser, ni me animo a decir, porque Derlis realmente, dentro de todo, había empezado hasta medianamente bien en cuanto a goles. Yo en un momento de desesperación digo que, bueno, a mí me gustaría verlo al Beto, ya no lo puedo ver a Robert Rojas, de hecho que no lo banco desde partidos anteriores. Sobre todo, Belén, si es que vos querés que... hoy Robert Rojas, o sea, en este partido, Robert Rojas está jugando mucho, que está jugando prácticamente como un extremo. No, está desordenadísimo. Jugá con un tipo especialista al menos. Está desordenadísimo. Está desordenadísimo y desordena el equipo también. Yo le agregaría primero al Beto en un acto de desesperación. Mis cambios serían Derlis y Prato a la cancha. Para mí. Pero ya de entretiempo. Ya, no. Más Ah, no, ahí adelante, más coincido, adelante. ahí 20 coincido. minutos, 25 minutos del segundo tiempo, más o menos a ello. Ya empezaría a poner toda la carne al asador. Ya es un momento donde tenés que jugártela por el empate y a ganar. Pero ahora, ingresando, Palermo yo sé que es un poquito caprichoso a Sí. la hora de hacer sus cambios. Pero ingresando ya tendría que quitarlo a Robert Rojas. Yo creo que mínimo va a ser un cambio. Pero Mínimo. Después porque por ese lado atacó todo el tiempo Vélez. no puede descartar de que de por ahí quiera volver a situación anterior. Después otra acción que yo no lo veo posible es que meta a Hugo Fernández como volante otra vez para intentar ser ¿Y ofensivo. a quién lo saca? A Lo que Franco. no, yo creo que lo va a terminar sacándolo a Javi Domínguez. Sí, Más lo va a temprano que quitar, tarde. Lo va a quitar a él. Lo va a Sí. quitar. Yo creo que es el jugador potencial a segundo cambio. que va Beto a por ser. Rojas, full tiki tiki. Yo no Nelson lo- TikToker a lo Yaca. No, ¿por qué leí eso? A lo Chaca, vos. La zona central off, dice Josías. Por favor que no ponga a Eric López. Che, nadie pensó en Eric López, ¿eh? Barreto tampoco me está convenciendo, pero... Sí, bueno, tenés. Pero ¿a Y quién vas no, a poner? No. Ahí tenés dos opciones. No. O lo No, pasás no digas. o lo pasás de central a Robert Rojas. No, ni Ah, digas. puede ser. No, sacalo. Pero no. Es malísimo. Lo pasás de entrada roja y lo pones a Beto. Es malísimo. Si querés sacar a Barreto. Pero... Hay mucha gente que está diciendo que no le está gustando para nada el nivel de hace un buen tiempo. El nivel de es partido para Maciel y Sil Black. De Ronda y Redes. Ah. Y ¿sabes Sí, qué hace me dos pasa? partidos ¿Sabes más o qué me menos que pasa con está- Ronnie Reyes? Yo siento que no puede congeniar química con Colgó con la Rojas, red. boludo. Te juro. Es No. que para mí los grandes extremos tienen que tener un gran lateral derecho. A eso es lo que voy. Lo que pasa es que es si muy vos- si vos invasivo. tenés- si vos Para mí tenés- Robert Rojas es muy invasivo. Claro, pasa que cuando Redes tiene la pelota, Rojas es el que se abre demasiado. A la hora de un contragolpe, ¿qué tiene que bajar? Tu lateral. Y Redes está incómodo ahí. Porque lo ve a Rojas que no va. No entonces sabe qué trata, hacer. no sabe qué hacer. Trata de ir Redes, pero obviamente no le va a alcanzar. Mira, se pone el zoom. ¡Epa! Mira un poco. ¡Epa! Se pone el zoom, boludo. Sí. ¡Epa! Sí, estamos anchos. No está ancho el zoom. No. Estamos- Pero qué lindo sería si Olmedo no hubiera bajado de ese nivel que lo Ay, venía no, manejando. No sé qué Y pasó si se después. quedaba, del- y si se quedaba Sí, Capazo. también. Pero Claro. Y si no se ¿Le rebalaba ¿le fundió o tanque. no esa convocatoria? No. Perdón. ¡Epa! Señoras y señores, arranca Empezó el así. segundo tiempo. Piero Massa mira el reloj. Pelota en el centro, en la medular. Tapa la pantalla. Quédate con nosotros para vivir el partido. Pero últimos 45 minutos. ¿Ganará Olimpia? ¿O son los últimos 45 ¿No hubo minutos cambios? para Se fue Palermo? Lagos en Vélez. ¿Será que hubo cambios? Sí. Epa. ¿Qué es eso? Es el puro. Cuidado. Juega, Atención. Ahí comienza vamos, y Olimpia. arranca el partido. Ya mueve la pelotita el equipo de Vélez Arpieler.
Está ganando por 1-0, todavía no hay cambios. No hay ningún cambio hasta el momento. O sea, por lo que vimos, ¿verdad? Sí. Romero de cabeza, Barreto responde. Se fue Baizas, Lagos. Y entró Fernández el 34 en Vélez. Fernández. Uy, Rojas de vuelta entregó la pelota, ¿eh? Se viene Carrizo. La va tocando por el costado izquierdo. Se mete, puede venir el remate. Montoro. Montoro se acomoda. Atrás la pelota para Cristian Ordóñez. Ordóñez para Leguizamón. Perdón, para la cobertura de Leguizamón que no pudo. Ahora sí, Carrizo. Carrizo que va. Carrizo que tiene el balón. La Zavala, secuestra carajo. Zavala. Y se va Zavala. Zavala para Leguizamón. No. A ver, ahora sí. Dejó Vamos para bien. Leguizamón. Pide Benedetto el pipa que va. Va Leguizamón. La frena, la toca con el tacón. Y se no. viene Leguizamón. Mandame centro. Centro de Leguizamón. Buena toma, ¿eh? Corto. Buena toma. Espectacular. Toma. Me gustó. Y hay tiro de esquina. A las eliminatorias esa toma me recuerda. Sí. 2008. Atento Marchiori. Dentro de 1 hora y 27 minutos. No, Raúl, sé respetuoso. Raúl, tranquilízate. Hay tiro de esquina. Ahí está. Bien, perfecto. Gracias por la toma. Gracias por la de toma. esquina Sigue el para fútbol, amigo. Olimpia. Dale. Tiro de esquina para el decano. Va a levantar Facundo Zavala. Viene el centro al área. ¡Al cabezazo! Se queda todavía y saca Romero. Le queda Leguizamón, la quiere tomar. Ahora sí ya lo hace. Leguizamón mira atrás. Va moviéndola para Javi Domínguez. Domínguez clarifica el juego arriba. No, nada claro, ¿eh? Oscuro lo de Domínguez en esa jugada. Ahí se viene Vélez de cara con Montoro. Este rápido, ¿eh? Montoro, va Montoro, Rojas. Al menos por la velocidad roja, bien. Uy, Marino. Pero Marino con Gran 7, Marino. con desprecio el despeje de Marino, ¿eh? Ahí, Por Dios, volver. este es Carrizo. Uy. Carrizo de 1, de 2. Es penal. Penal. Y te digo algo, la jugada se origina Por Marino. por un remate. ¿Qué hace Marino, amigo? Displicente. Qué cagado. Realmente qué loco. Es penalazo, ¿eh? De Javi Domínguez. Penal. ¡Sacalo a él y a Robert Roja! ¡Dios mío! Penal para Vélez, señoras, señores. Penal para Vélez. Son horribles. Marino, sinceramente, Uy. generó el penal. Pero el despeje de Marino fue No, con desprecio. estaba jugando un picadito con el sobrino. Sí. La tiró para cualquier No, lado. chutó como si La tiró para cualquier lado. chutó como si fuese un balón de playa. Y bueno, y hay que ver si Ah, ahora. ¿sabes qué? El 2-0 ya va a ser Oh. el 2-0 ya es otra historia. No, este ya es saca técnico de hace El rato. 2-0 ya es A otra ver si historia. lo tapa Marino Romero detrás del balón. Zona de máxima penalización. Le va a pegar Romero. A ver, Marino, va Romero. Gol. Al medio te tiras. Gol de Vélez. Que se sientan responsables estos jugadores, ¿eh? Que se sientan responsables. Vamos a ver si ahora pueden cambiar esta historia que es paupérrima. Y sí, la cara de Marino, quien despejó como si fuera que estaba Fue jugando culpa del gol. un partidito. Sí, entregó Marino. Acaba de entregar el gol. Gol de Vélez. ¿Cómo era el otro? Versa era el... Versa. Versa. Probalo a ver. No, pues este ya es. Ya este está, pues es- ya, ponelo nomás ya, no sé. Se ríe, jajajaja, y seguía, nos mete 8 palmeiras. Bueno. ¿Qué se dice en estos casos, Nelson? ¿Qué se dice? ¿Qué se es lo dice? que- Sí, sí. Y bueno, es partido de aeropuerto este. Sí, totalmente. Realmente sí, hoy no se Yo, va a yo, lo, Palermo. yo lo defino de esta Yo ya manera. ya no entiendo más. Partido de aeropuerto. Aeropuerto para que viaje Palermo y para que llegue el nuevo técnico. Por eso, partido de aeropuerto. Ahora mismo que se salga de la cancha, Palermo. Y además este partido, además te digo algo, no resiste análisis. No. ¿Qué vas a analizar? Vos podés analizar este partido como un accidente y todo lo que vos quieras, pero esto no es un accidente. Olimpia no gana hace 6 partidos. Oh. 6. Y en los últimos 8 ganó 1. No hay forma de defenderlo a Palermo. No. Es más, yo creo también que en estos casos el técnico tiene que tener la capacidad de poder de poder renunciar. ¿Qué culpa tiene Palermo? Bueno, pero Oscar Fabián, son 2 cosas. A ver qué pasó acá. Montoro y Richard. Uy. Rojas. Epa, ¿dónde lo pisa? Rojas lo pisa, ¿eh? No, a él lo pisan. ¿Sí?
Montoro pisa a Rojas. Y ahora se llama el... No, sácalo. ¡Sácale, Dios mío! Ipu, dice Giovanni. Bueno, Sí, no, Marino regaló el penal. qué partido. Acaba de regalar el penal. Qué partido que estamos viendo, Qué horror, no puede ser esto. No puede ser lo que le pasa a Olimpia. Lo que No le pasa. queda nada más que decir. Postdata. Te quiero mucho, Belén, dice Falta. Gustavo. Gracias, Gustavo. El tema es el siguiente, que ahora mismo, no solamente que Olimpia está último con 0 puntos, sino que Olimpia ya recibió 5 goles en la Copa. Sí. Olimpia está último y tiene menos 3 diferencia de gol. Y es muy importante ya poner un eventual escenario en el que termine con derrota ahora. El nuevo técnico va a tener una misión casi imposible. O sea, No, tiene que ganar todo. claro. Tienes que ganar todo. El próximo partido de Olimpia es contra Peñarol en Uruguay. No, Peñarol acá. Acá. Ahí se viene de vuelta Vélez. Con Gómez, pelota que se desvía, Romero que busca. Peñarol despeja. ganó ayer, ¿Sabes ¿no? qué es lo loco? Sí, 1-0, gol de- No, ganó 2-0. 2-0, metió 2-0, perdón. Tito Villalba metió un gol. Tito. Tito Villalba y Tito Villalba metió el gol, ¿cierto? Fernández creo que metió el segundo. Pero Y se viene de vuelta Vélez, se viene ahora Ordóñez. Ordóñez que va tocando para Fernández. Fernández la adelantó. Domínguez que está con el esférico tratando de salir. Cayó Domínguez, no hay falta. Sí hay falta. Epa. Epa. ¿Eh? Ah, no, Romero es un tipazo. Realmente, Brian Romero es un tipazo de verdad. No, él juega al fútbol. Salida de Marino Arzabendia. Salida para Olimpia. Qué 51 loco. minutos, sí. Qué increíble. ¿Habrá milagro? ¿Habrá milagro? ¿Quién le hizo Porque una Olimpia, sinceramente el, puede. el empate no le sirve a Olimpia. ¿eh? No. Tiene que ganar. Ortiz. Leguizamón que lo levantó a ella. Pelota parada y amarilla para Baeza, para el chileno. Amoristado. El hombre de Vélez. Si querés buscar algo heroico, tenés que empatar ahora. Uy. Se rebaló Ya, su Baeza cambio ahí. ya, Palermo. Dios mío, ya es su último partido. Ya que le metan mañana todo lo que tenga. Pelota quieta. Para Olimpia. Falta de Baeza. Atención. Parece para chica risa. Va a levantar Facundo Zavala. Facundo. Vendrá al centro al área. Tito Marchiori. El centro de Facundo se desvía en la barrera. Pide Cobró mano. mano. Hay mano y se enojaba Facundo. Pensó que no lo cobraba. Había mano. Atento va a jugar Olimpia. Piero dice tranquilo. Déjala ahí. Déjala ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Pelotas paradas para Olimpia. Le va a pegar Facundo Zavala. Me recuerda el gol de Richard. Atención con esto. Ahí va a jugar Facundo Zavala al área. Marchiori. Saca Marchiori. Balón para Alex Franco. ¿Le va a pegar? Franco que levanta. Roja que no entiende. Y se va Montoro. Cuidado. Montoro. Cortó limpia. Menos mal porque por izquierda Y como se va venía. Leguizamón. Y se viene Leguizamón. Dibuja el diagonal. Va tocando ahora para Benedetto. Benedetto que dejó para Leguizamón. Leguizamón está en el área. Cruzó. Marchiori. Rebotó. Y saca. Ni suerte que tenemos. Facundo. Zavala que va. Facundo va a buscar el centro. Frena. Mira. Manda la pelota para nadie. Marchiori. La saca y la va jugando. ¿Cuántos segundos? Contalos. Pero pasa que no puedes ni siquiera fijarte eso porque la televisión no te muestra la acción. O sea, vos no puedes contabilizar. Licha estaba de 9, ¿eh? Uy. Ni suerte ¿Viste? tenemos. Ni sabes qué pasó. Zavala. Licha. Zavala. Tapa la pantalla. El cabezazo de Benedetto que no llega. Y le queda. ¿Qué pasó ahí? A Romero. A ver. Quedó sentido Benedetto. Quedó sentido el argentino. No. Y ahí falta. No. Bueno, es la segunda. Sacala. campeonato para Javi, ¿eh? Está sobreacelerado. Está. Sacala, Menos mal- Domínguez, por Dios. Menos mal no lo amonestó en el penal, ¿eh? Si no se iba. Sí. Sacalo, Este es por el Dios. peor partido de Domínguez, Sacalo. que vimos. Uy, sí, pero pasa que Domínguez ya llevaba... Belén lo dijo en el entretiempo. O sea, lo de Belén, en el entretiempo, ella dio un aviso. Domínguez no está bien. Cierto. Se viene Derlis. Derli González. Sí, bueno, dale, Dale, dale. Benedetto. Derli González. ¿A quién saca? Elegimos creer a vos. O No creo que o- Benedetto. o pone un 4-4-2 y lo saca. Saca Franco. No, quema las naves. Quema las naves. Como se suele decir, plato de plomo. Derlis. Mira. Es lo que Dios quiera, 4-4-2.
Ingresó Derly González, 4-4-2, Benedetto Derlis arriba. Hay que ver cómo está Derlis, ¿eh? Hace mucho que no lo veíamos ni en publicaciones a Derlis. Claro. ¿eh? O sea, Derlis, imagínate que la semana pasada, Apareció de la nada. colegas que están en el día a día de Olimpia mencionaban que la idea era que Derlis y Olveira vuelvan juntos el 23 de abril. Ah, no. Y Derlis termina apurando y volviendo ahora ya. Sentido Richard. Ahí ingresó Derlis. Hace un mes operó Derlis. ¿Y está jugando? Está jugando. Como dice Nelson, a quemar las naves. Vamos a ver si funciona. Uy, pero Barreto. Qué Ay, entrega Dios de mío. Barreto. Transmisión está en un nido de Ay. pájaro, Y va la pelota y va solito. Y está solito Carrizo. A ver si salva a alguien Carrizo. Gol. Gol de Vélez. Y ya es goleada. Y ya es goleada. No, Carrizo lo festeja. Ahora mismo puede ir para Palermo prepare la maleta. Palermo prepare la maleta. 3-0. Voy a ir al baño mientras. Error, 3-0. el error de Barreto. De Barreto. El error. Y los dos responsables ahí. ¿Y el retroceso? No hay nadie. Y mira cómo lo come en la espalda a Zavala. Uy. Se huele, ¿eh? Se huele. Esto es paliza. No. Ay, esto puede terminar. Uy, puede esto terminar una catástrofe. Puede terminar siendo catastrófico. ¿Eh? Sí, miralo. Uy. ¿Qué? 6 goles en 2 partidos. 3 goles ya ahora mismo en 56 minutos. Uy. Yo creo que es para que Palermo no dé ni la conferencia de prensa. No, que Con sí. todo respeto, ¿eh? Sí. Con todo respeto. No. Esto es para que Palermo termine el partido, se despida de todo, agarre la maleta y se vaya. Ay, Leguizamón, Sin tranquilo. conferencia de prensa, sin nada. Esto es chau. Esto ya es una vergüenza y ya es para irte. Es más, yo te digo algo, no me sorprende. Este partido teníamos que perder. Estaba cantado, literalmente. O sea, si hoy a la tarde ya sale un periodista a decir que ya se está negociando con otro entrenador, ¿qué te dice eso? Que vas a perder el partido. Es la realidad. Y está bien. Merecido lo de Vélez. Merecido. Primer tiempo te decía que era algo totalmente injusto. Porque erramos muchísimo. Ya ahora, chau. No, la cara de Palermo. Error asqueroso de Arzamendia, que no tiene que atajar nunca más en Olimpia. Y otro nuevo error de Junior Barreto. Pelota muchas cosas. para la Los Paralimpia. 3 goles Va de... Facundo Zavala al área roja. Ahí está, no puede Ah, ser. no, ya es un meme. Ya es un meme, ya es un meme. Benedetto, ¿eh? Es increíble lo de Benedetto, ¿eh? Ya es un meme, Uy, no puede ser lo de Benedetto, ¿eh? ¿Solo? Solo. ¡Solo! No. ¡Solo! No, mete paloma. Pipa. Uy. No se puede creer lo de Olimpia. No se puede creer. Pero bueno, saliendo ahora Marchiori. Pelota arriba. Busca Vélez. Dame, le respondo yo. Pelota de Vélez Arfiel. Avanza por el costado izquierdo. Está jugando el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, ganando 3-0. A Olimpia. 3-0. Estamos en el partido, ¿eh? Pleno partido. Este es Ortiz. ¡Epa! Lateral. Juega Facundo Zavala. La deja para Domínguez. Domínguez que está. La pelota es para Rojas. Este es Redes. Rodney Redes. Avanza Facundo Zavala. Arriba para que se venga Benedetto. Richard. Toca para Leguizamón. A ver si muestra fútbol Olimpia. Desesperado está Facundo para Leguizamón. Leguizamón para Richard Ortiz. Ortiz arriba para Benedetto. Derli. ¡La porquera! Derli, 2 minutos y te hace todo, ¿eh? Derli, ¿dependiendo Olimpia o qué pasa? Bueno. Reitero, este partido no resiste ningún tipo de análisis, ¿eh? No. O sea, esto es simplemente... Esto ya es chau.
El partido es para hacer un análisis sobre el ciclo Palermo, sobre los últimos vemos. 8 partidos. Tiro de esquina al área. Se eleva el cabezazo Rojas. Marchiori. La cantidad de... ¿Vos sabés que este partido te refleja la diferencia entre un arquero top y un arquero que no lo es? Sí. Marchiori tapó hoy fácilmente 3 pelotas valor gol y Marino no tapó una sola pelota. Es la realidad. Arzamendia. Marino con la pelota recién mencionado. O sea, Olimpia tiene que ir esta noche. Aparte, lo primero que tiene que hacer es buscar un nuevo técnico y lo segundo que tiene que hacer es ofrecerle la renovación a Olveira por la plata que él quiera. Sí. Porque va a tener un problemón. Ortiz. Balón atrás. Para. Epa, se pone ese jueguito, Barreto. Media vuelta y a seguir. Barreto. Levanta la pelota, Barreto. Qué bien la bajó de pecho. mano. ¿No hay mano? Sí, ¿Es cobró- mano? co- no cobró la mano, cobró falta. Cobró falta. O la mano del otro. Míralo, míralo. Hay pelotas paradas para Olimpia y Domínguez. ¿Por qué a mí a él no? Dice. Pero no se entiende que Olimpia proteste tanto si Olimpia tiene que jugar rápido. No se entiende. Ahí está Guillermo. Dice que hay mano de Derlis. Justamente antes, Guillermo Barros, el otro juega rápido Olimpia, ni para bueno, eso. ni para jugar rápido. No, lo dejó largo. Que le pega al arco, que se encienda, que venga un golazo, lo que sea, pero Olimpia tiene que marcar ya no más. Pelota parada para el decano. Está Leguizamón y está Redes detrás de la pelota. En el arco, Marchiori. Buena distancia. Ahí viene Leguizamón, también Redes. Pero más atento, ordena el juego. Levantó Redes. Solito está. No puede ser. No. Y mano de Lisandro. No, pero esto es increíble. Los jugadores de Solitos Olimpia se se marcan adelantan. entre ellos. No. Negocia en la vuelta de Capazo, Romaña y salida de Maciel, Barreto y Rojas. ¿Con qué plata, King? Ahí está. Y se va de vuelta Carrizo, acelera y apresura, apura. ¡Ay, Domínguez! Y los cambios. No, pero lo de Marino es tremendo, ¿eh? Una frialdad. No le importa nada. Pero viste cómo venía Carrizo a 180 kilómetros por hora y él esperando que la pelota llegue a él. No, es tremendo lo. Uy. Quiere hacer lujo, guay. Domínguez. La tola. Pelota de Domínguez para Rojas. Robert. Domínguez. Con la pelota, Domínguez. Le ¿Cómo? silban a Marino, cuenta la gente. ¿En serio, Gustavo? Sí. Se Reentregó el merece. partido. Se merece. Ahí está Olimpia Leguizamón. tenía que- Cuando tenía que despertar, se agarra y despeja como si fuera que. Como dijo Nelson, está jugando con su sobrino. Y vos sabés que tengo que decirte algo. La capacidad de resiliencia de Marino es nada. No fue como el Juan Espínola en su época. No. Que vuelva Espínola. Hay arqueros que pueden vestir la camiseta del Olimpia y Qué otros no. locura. Espínola. Uy. Mira cómo espera. Son lindos. Ah, bueno, no. Marino. Pero lo de no, Y mira. mira que se viene Vélez, Tres entregó. veces hizo lo mismo, boludo. Offside. No, pero. Tres veces hizo. Marino, boludo. ¡Otra vez! Qué malo que No. es. ¡Otra vez! ¿Qué le pasa a Yo Marino? te digo algo, yo ya no estoy nervioso, ¿eh? Yo ya no siento nada. Te juro. Es más, ya te digo algo, ya está. Ya está. Es agarrar la maleta e irte a Palermo. Fácil. Derlis. Es insostenible este partido. Derlis González, sí, muestra que quiere jugar, Es más, si Olimpia gana, se tiene que quedar Palermo. Levanta la pelota, atención, que la dejó pasar esta Pipo Benedetto. ¡Ay, Marchiori! ¡Ay, Marchiori! No, lo de Marchiori. ¡Ay, Marchiori! No, Marchiori. Le está enseñando cómo ser arquero al otro del otro lado, ¿eh? No, lo de Le está Marchiori. enseñando cómo ser arquero, ¿eh? Ah, no. Uy, Pero igual como le todo pega. lo que. No, pues es tremendo. Hay que darle mérito al portero, ¿eh? Sí. No, un arquerazo. Lo del portero Es un es. arquerazo. Me duele mi corazón, no puede ser. Increíble, Olimpia. 18 tapadas. 18, perdón. 18. 18 remata el arco de Olimpia en el partido. Ahí estaba ese sentido, se van a producir los cambios. Se va él. No lo deben sacar. ¿Eh? Ahora le tengo que aguantar a Chila, bebé. La puta madre, qué pesado está ese tipo. bro. Tranquilo, Cook. ¿Eh? Tranquilo. No digo mala- Ahí está Gustavo. Pues se va esa. Son idénticos. Se va esa. ¿Sale? Sí, se va Baeza También en y Montoro. sale Montoro. Ingresa. Baeza y Montoro. Vázquez Piscini. Y 20 Piscini. Piscini. Pitini. Se Sí, tira a la piscina. Es la maldición de la vez azulada, muchachos.
Vemos una camiseta así, nos cagamos. No, no es eso, Coque. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántas veces se ha visto en la historia del fútbol que un entrenador a leguas se reconoce que no tiene tanto respaldo táctico, consigue un trofeo y eso le permite comprar tiempo? Aquel discurso que incomodaba al hincha de Olimpia, el campeonato pasado, sobre el estilo de juego del campeón, se ha visto reflejado en este 2025. Donde se ven los pingos, en la Copa. Incluso este Olimpia está reforzado, entre comillas, respecto del equipo campeón. Atención que va. no. Se Entre marcan dos. entre sí. Pero te juro que es. Pipa acaba de lesionar a un compañero. Fíjate. Sí. No, es. Redes sentido después del Sí, choque sí, con sí. Pipa. Pipa acaba de lesionar a Redes. Ahí está. Que preparen el flyer, ¿eh? Que preparen el flyer, muchachos. No se puede creer. ¿Vos sabés qué? De Nos vemos de verdad, remanso. No. No. Tomás Marchiori, se tiene que ir Marcos Invital Chori. hay que cambiar de aire. Ya sáquenlo. No. Esta de Benedetto te juro que no la puedo entender. Saquen. Fíjate. Era para la paloma. Pero ¿por qué no se tiró de... Mira la cara de Palermo. Y sabe que ya. Muchas gracias, Pale. Qué loco. Hay que cambiar de split. ¿Por qué split? Claro, por el aire. Recién dijo partido mentiroso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo partido mentiroso? Yo dije. Ah. El primer tiempo olímpico para mí fue un Sí, partido fue injusto, cierto, eso lo dijo. Para mí fue injusto. El segundo dijimos tiempo. mentiroso, Y lo injusto. dije, pero capaz no escuchaste. Pero en el primer Tranquilo. tiempo dijimos. Fueron errores asquerosos de nuestros jugadores. Es así. Predicción. Ahí está Derry, recuperó Pider. No puede jugar, ¿eh? Y ahí va Rojas. Hay falta. Offside. Está adelantado. Hija de p- Desgarrador. Benedetto fue No. diagnosticado. Gracias. Te agradezco mucho, Nelson. Para mí, oh, Lo más loco es que se quedan todos los maletas que pidió Palermo y él se va. Uy, no. Belén, ¿vos dijiste que ganaba Vélez 3-0 hoy? No, ¿en serio? ¿En serio? No me acuerdo, pero dije que ganaba Vélez. Sí. Sí, hijo. No me acuerdo. Gana Vélez y gana el Barça, dijo. Y gana Cerro. Y gana Cerro, dijiste. Se viene el Se ciclón. viene el Barrio ciclonazo. Bonito. Se viene el ciclonazo. Sí, señores. Muchachos, estoy sensible, estoy saliendo en mi periodo. Anina, No. Periodo de recuperación. Claro, tuvo un Ahí desgarro. está, sí. Le dio mentirón. Le mentirón. Tocando Salí atrás. ahí. Salilo, sacalo. Sacalo, Federico. Sí. Ahí está jugando de Viñez. Dejó la pelota parada. Bueno. Vaya. Bueno. Barreto. Bien, Barreto, ¿eh? Y dejó para Romero. Uy, Barreto. A ver, Vélez. Barreto. ¡Qué tremendo el central de Olimpia! No, ¿qué va a ser tremendo? Tremendo paquete. Bro. Tiro de esquina para Vélez Arfiel. Bueno. Bueno, ¿quién pasa en el grupo de Olimpia? Peñarol y Bulo Bulo. No, Peñarol y Peñarol tiene Vélez. 6 Peñarol y Vélez. Olimpia con este resultado ya tiene que empezar a Olimpia va a ser aspirar a último en la Sudamericana. Sudamericana. Bueno, último en la No, tabla. ahí estoy en desacuerdo. Si en la próxima fecha juega Peñarol Olimpia. Le empata. El nuevo técnico sabe que si le gana sabe que se juega todo contra Peñarol. O sea, el nuevo técnico tiene que pensar que le tiene que ganar a Bulo Bulo, que le tiene que ganar a Peñarol y tiene que ganar uno de los dos partidos pesados de visita. Y el nuevo técnico va a tener. El Capaz nuevo tenga 2 partidos antes del. Uy, están tirando cosas. Viejo conocido. Es un técnico sabés que que yo vive acá, también creo- pero es extranjero. Vos sabés que yo también creo el que vos estás pensando. Viejo conocido. Yo también creo que. Yo, para mí, ahora cualquiera es No, mejor pero que Palermo. hablando en serio, Ahora. yo creo que si nos vas a traer un hombre completamente distinto y disruptivo, mañana tiene que estar en la Villa Olimpia Daniel Granero. No, pero ¿Cierto? pero muchachos, por favor. O sea, mañana tiene que estar Daniel Garnero en la Villa Olimpia, dirigiendo la práctica. Pide el centro al área. Cabezazo Marino. Atajó Uno una, ¿eh? siempre vuelve donde fue feliz.
O sea, realmente para mí es o Garnero o Julio Cáceres. No vas a buscar otro nombre. Redes No, que ya va, no. dejó para Leguizamón, pide Benedetto Derli, que está también, y va ahora Leguizamón, lleva la marca. Leguizamón, media vuelta, se encuentra con Domínguez que va llevando el esférico, dibuja diagonal, aparece el toque. Mamá querida. ¿Hay mano o no? Mamá querida. Y va saliendo Vélez. Para la gente que me pregunta si Garnero me Recupera paga Olimpia, algo. va Facundo. Y este es Leguizamón. ¡Epa! Falta. Pelotas paradas para Olimpia, amarilla, Moristado Fernández. Yo lo digo con mucho, yo lo digo en serio. Para mí, salvo que tengas un técnico distinto, busques algo distinto, tiene que ser o él o Julio Cáceres. ¿A quién lo van a buscar? Denme nombres, chat. Porque sobre todo también agrego la información de algunos periodistas que tienen buena data y que ya tiraron algún que otro nombre. Ah, ¿ya? Por eso nomás. Usted come frutean al pedo a mi chat. Yo el día antes de Bulo llegué a Uy. que hice Palermo. Y ese día me frutearon a mí. Me dijeron, no, que vos querés echarla a Palermo. La Sudamericana no es tan fea, ¿eh? Pelota parada, Es atención. la copa que nos falta también, dentro de todo. Atención Vamos, con vamos. esto. Dentro de todo es la copa que nos falta. No es tan fea. Está linda. Lindo diseño. No le ¿Cómo que, quedaría no mal, es ¿eh? tan, ¿Cómo que no es tan fea? Hermosa es la Sudamericana. Es muy linda, claro. Por favor. Claro. Atención que vendrá el disparo del centro de Izabal. Probó el arco, sacó Marchiori. Y va Leguizamón. En el área de Leguizamón. A ver, ¡Chutó! le manda al centro. Ahí está. Se quitan la pelota entre ellos, ¿eh? No. Al Coque del 2021. Ahí está. Al Coque del 2028. Hacerle recordar tu palabra cuando Olimpia le falten 3 puntos para ir al Mundial de Clubes. Sí. Ahí está. Marchiori. Le queda la pelota, la baja Benedetto. Pipa. Tapó Marchiori. No, ¡Puede ser! Marchiori. Gustavo del Puerto puso Julio Cáceres, Daniel Garnero, Juan Pablo Pumpido. Pumpido. Y si viene Pumpido dijo a... El Pumpi. La Pumpinita. Pumpido, hijo, no estamos hablando de Pumpido. papá. Obvio. Pumpido dijo. Pumpido dijo. ¿Y si sí? A cumplir lo que hizo tu padre también. Se viene ahora Olimpia. Este es Ronnie Redes. Redes toca de zurda. Este es Leguizamón. Leguizamón la va escondiendo. Se prepara, se perfila, remata. Se desvía en el hombre de Vélez. Busca de vuelta a Olimpia. No, es malísimo. Si a Palermo le comen vivo a estos jugadores, imagínate a Pumpido. Es lo que yo digo. Tiene que venir ahí con la espalda. Tiene que venir un tipo al que no se le caigan los anillos. ¡Facundo! Tiene que venir un tipo pesado. Un tipo heavy. Claro. Un tipo grosso. Ahí está. ¡Facundo! No puede ser. ¿Vos Luego- crees que este momento de Olimpia es para experimentar? No. No. Este momento, en este momento tiene que Olimpia tiene que entrar un técnico que entre por la Villa Olimpia y genere respeto. Bienvenido aquí que la... Leguizamón va. ¡Epa! Hay gente que en serio está diciendo Segundo Castillo. No. Pero escúchame, el Segundo Castillo tiene 4 puntos de 6 en Copa en Barcelona. Le acaba de eliminar a Corinthians, empató en el Empató con Monumental. River en el Monumental, no. Va a salir, pero... Bienvenido Fernando Gago. No, está trabajando bien. Ancelotti va a quedar libre al terminar la temporada. Me van a llamar... Usted, Mira, ¿sabe, la gente ya se sabe va, qué, ¿sabe qué pasa, chat? Ustedes a mí me frutean y Bienvenido después Ancelotti. La suceden gente ya las se va, cosas. La gente ya se va. ¿Me entendés? Hugo Adrián. Se va Benedetto. Pochettino pone. man. Ay. Xavi. Bienvenido Curita. Se fue el Pipa. Bueno. Bueno, para mí el único distinto fue en el primer tiempo. Ay. Yo dije que hoy Pipa. ¡Uy, pipa! Casi, Marcos, casi. Ok. Sale Carrizo. Ingresa el hombre mostacho, ¿eh? Lo silbaron al Pipa, dice. 18, 19, faltan exactamente 20 minutos, no, 40 para que empiece el partido. Sí. ¿Qué tenés para decir, Marcos? Cállate, Navio. Olimpia va a ganar ante Vélez. Pero eso es poner. Hoy Eso va es a haber poner. gol
Eso nada que ver, no es del programa ni nada, ¿eh? Ahí viene la pelota de Facundo Zavala, ahí está el cabezazo, No puede puede ser, ser. Barreto. Ay, ay, ay. No, man. Pero vos sos un boludo, amigo, ¿eh? No, tranquilo. En serio, sos un boludo. ¿Quién, Barreto? Pero esto se grabó fuera del aire. No, tenés que respetar. Pero fuera de bola contigo nada, ¿eh? Contigo nada, ¿eh? Contigo nada, ¿eh? No, sinceramente, no es para reírse, boludo. Upa, no, esperá, Me querés poner y te haces el del canchero. Que Tu no equipo se está rompa. perdiendo 3-0, boludo. Tranquilo. Fíjate en tu equipo, rey. Que no se rompa el vestuario. Domínguez. Uy, Qué buena recuperación de Vélez. Atención con esto. Costado izquierdo. tranquilo. Marca. Tranquilo, muchachos. No, ya no se puede decir nada. Seguimos trabajando. No, yo te... No, No. pinche madre, estoy echando. Ani pende por yo. Ortiz. Todo nomaco es. Ortiz. Carlos Trueno una maite va, no seas grosero. No, ¿sabes que yo me regalé, boludo? No, y sí, en el programa canté las 40. ¿Y vos creíste en un ser? Dios. Creí en un ser. ¡Dios mío! Ahí va la pelota. Te vas, Pancho. Perdón. ¿Prato se está gritando en sur? No. ¿En serio? Ahí está la pelota arriba. El Tornado Alonso, económicamente Y se va Romero imposible El en este Tornado. momento. Ah, bien, Marino, ¿eh? Ahí está la pelota, ahí está. A ver, Marino. Ahí. Salida para Olimpia. Va jugando Marino, 76 minutos. Partido para el olvido esto, Coque, ¿eh? Catastrófico. Upa. Upa. Se calentó Belén. Claro, ese. Confirmado no. Cerro. Confirmado el ciclón de Mario Herrera. Contame cómo sale. Gatito, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Morelli, Guillermo Benítez, Robert Ayrton, Piris da Mota, Gastón Jiménez, Wilder Viera, Rodrigo Gómez, Jonathan Torres, Gabriel Aguayo. Perfecto. Juega Rodrigo, ¿eh? Sí. Ahí está la pelota de Leguizamón. Este es Leguizamón. Iván. Por el costado derecho Ah, está los de Vélez están cantando Prato Prato. Ah, Claro, salió campeón con Vélez. Él. Ahí está la pelota para Derry. ¿Está adelantado o no? Ahora lo González. da vuelta con mística, dice el Black. No, y Black, pará. Sí, ¿sabes cuántas vueltas dio Libertad y Black? ¿Sabes cuántas? Epa. Muchas. Epa. Jamás me imaginé que iba a flexear títulos del Guma contra alguien. Ahí está Pipa. Mira la cara de La Pipa. carita del Al lado Pipa. de Alejandro. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿A quién le hace eso? Le hizo callar la preferencia. Me pare. Uy, No, viene la este pelota. chau, No. Chau, Pipa. Ahí está Hugo Adrián. burro. No. ¿Cómo va a ser Son burros, Pipa. No, ¿cómo va a ser eso? Son un tipo que... Malo, ¿eh? No, no puede hacer eso, ¿eh? No puede hacer no eso. puedo decir mucha grosería porque nos bajan el directo, pero son malos, Pipa, ¿eh? No puede hacer eso. Sinceramente, no puede Sos hacer eso. malo. Sí, son un tipo que no respeta nada. No, ¿cómo va a ser eso? Nada. No tenés cara para hacerle callar a la gente, ¿eh? Moriste en Madrid también, de paso. Bien dicho. No. Banco totalmente. Lisandro López con la pelota, 78 minutos. Se va acabando el partido, ¿eh? Topando no allá. Facundo, Zavala, ay, la perdió Facundo y se va y se viene. El toque para Romero, Romero arriba y está. Cortó Junior Barreto. Se lanzó. Recorcholis, perdonen la palabra fuerte. Dice el chat. Gestos a la hinchada, 1-0. Cierto. Hugo, aguanta todo, Hugo. Ya saliendo de vuelta el conjunto de Vélez. Este es Piscini, cayó. uy, Piscini, Richard. Richard. Qué patadón metió Richard, hermano. Amarilla para Richard. Tremenda camita le hicieron a Palermo. Uf. Uy. Uy. A ver, Piscini, a la piscina. Si gana Cerro, se cumple la predicción de Berencita. ¿Quién es Pipa? Un pelo. ¿Tú? Que murió en Madrid. Dice el chat. Qué rabia. ¡Hay juego! Qué feo, a mí no me gustó el vóley, padre. Fernández, que bien la armó. Y Piscini que va, Piscini que tiene. Facundo. Zavala. Arriba la pelota de Facundo. Y vamos a tener un tiempito, ¿eh? Un Sí. tiempito, vamos a... ¿Cómo Un decir? solo de arpa acá de los amigos. Bien. todo el Ocho, ¿pa' análisis. ¿qué tal? No. Coque y Belén van a hacer todo el post partido porque puede salir Palermo. Cierto. Voy a llorar mañana. 21-23 entramos para la transmisión de Cerro. Perfecto.
Es más, ¿podemos cerrarlo? Podemos cerrar. Sí, así los muchachos dan. Chalo. Cháelo. Vamos, chao. Sí, señor. Lisandro López Llegaron los abre. pipas. Llegaron los pispas. Sí, pipa Tremendo no el gol de dieron. Benedetto, lo Tres predijo pi- Marcos tres Montel. pipas no dieron. Uy, uy, uy. Lisandro López. Arriba busca y se viene Pase. ahora el pase. Para Derli, lo dejaron en el suelo. ¿Qué? ¿Eh? Amarilla. Para Derlis. ¿Qué? Esperá, ¿qué pasó? Amarilla por simular. A ver. ¿Y? No, esa toma no. ¿Pero por qué? No, pero no simuló, hubo un contacto. Y para Derlis, tranquilo. Piscina. Mal peinado. No, no jugó, ¿eh? Bueno, que se llama Bullet. Tres. No, pará. ¿Eh? ¿Qué le digo? Le digo así. Se va a ir Palermo, ¿eh? Se va Palermo. Se va Palermo. Eso es lo que podemos decir ahora. Se fue. Muchacho de tus cabellos. No te calientes esa bala. Sí, al pedo es Al peo te perder calientes esa bala. jugadores. Al peo te calienta con Cócaro. Epa. Epa, ¿qué le digo? ¿Te acuerdas? Cócaro. 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 Tiene mostachito. Ah, Ah. el Cócaro estaba jugando en otro lado. No, ya sé. Ahí está la pelota arriba. Vamos a ver No, estas pero redes. el segundo tiempo de Olimpia es indigno de su camiseta. No. El primer tiempo también. Belén ya está depositando la liquidación de Palermo. Sí, ahí está gestionando. Ahí está la cara de... Anne Hathaway guau en Arsenal. Otra pesada también. ¿Quién es? Anne Hathaway, la actriz. ¿En serio? ¿No viste el video, Marquitos? De Anne Hathaway con su camiseta de Arsenal. No, Ah, bueno. no veo clubes inexistentes. De las sobres. Damas y caballeros, el tercero de Bucayo sacan el brazo. Déjame soñar, Pirro. Ay. ¿Qué vamos a cenar? Y voy yo nada. Vos sabés que a mí me Tenemos doble cayó- turno. Sí, mami, ¿qué? Ya se todo ya acá. ¿Eh? ¿Tan temprano? Ya llegaron Me las... comí 3 veles, boludo. ¿Y por qué no venís vos, Santiago, acá? Cuando se hizo el casting, ¿por qué no viniste entonces vos a probar? Ah, viniste y no se te admitió. No, Belén, No, 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 hubo no, casting, no no, seas hubo mala. No. Ey, ¿te acordás del casting que hicimos una vez? Ah, sí, cierto. Pichas. Marco hizo una lista, muchachos. Mierda. Inolvidable. No. Cuidado. ¡Ahí viene Hugo! Arriba y afuera. No seas irrespetuoso. ¿Por qué crees que es? No seas irrespetuoso. No voy a mentirle a la gente. Ey. Epa, Se fue Gato muy Tronado. mal. Gato Belén Tronado Abuelito. tiene data, ¿eh? ¿Quién? Lo que hace el hincha opina este, Y ¿eh? sí, te quiero llorar, la verdad, para mí. Un amigo. La periodista. Chicos. Lo que va a hacer el hincha opina de este partido, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién se fue a hacer hincha pina? Un amigo. Un amigo. Lo vas a ver. De pasión. Ganó el casting. ¡Epa! Ganó el casting. Todavía Palermo no renunció, pregunta la gente. 83 minutos. Tranquilo ya, tranquilo los perros, ya renuncia. Después de este partido, Belén, el chao. amuleto de la selección y Mufa de Olimpia Banco. Yo no tengo nada que ver con la selección. Basta. Epa. ¿Te cansaste de que te vinculen? Ya, soy Belén. Soy nada más Belén. Belén Sombrero Pirí. ¿Verdad? Eso Terminó sí. ya eso. Ah, yo rápido. Sí, un fin del mapa. Ya, ahora ya estoy ya, ready. ¿Por qué sombrero, Piri? Se nota que ves así mis historias. ¿Cómo? Así ves cómo mi estás historia, empapado ¿verdad? de la Qué historia de loco tu será. compañera de Claro, trabajo? así Qué ves mi loco. historia de Qué Instagram. loco, ¿verdad? qué loco será. será, qué Felicidades, loco. por cierto. ¡Pelota arriba! Saca. Sos mal educado que con su equipo perdiendo 3-0 le digas felicidades. Yo le digo felicidades a Belén. Sí, pues no por su mezcle el obra negocio y el placer. de teatro. Ya pasó ya, Marcos. Tenía Ah, que ser sí, lo sí, mismo. entendí entonces. Ahora entiendo. No, a Coque le hizo mal, sinceramente, qué sé yo. Ahí se viene O sea, Orsay. Vos sabés que no. Pues sabe que sí. Y sí, hermano, no. Y levanta ay, la sí, pelota y está ay, Romero en la baja de pecho. ¡Ay, Romero! No la puedo loco controlar. esta gente, Dios mío. Romero, ¿vendrá al centro de Romero? Aguanta, toca atrás. Piscini.
Pizzini. Ahí está el toque y va. Ay, 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 si la dejaba pasar y viene el remate, se desvía el La gente córner. de Vélez se va a burlar a nosotros, Todo muerto. Entró Michael Santos. ¿Cómo? Michael Santos, el 7. Michael Santos. Sí. El 7 en el conjunto de Vélez. Ahí está Barros Esqueloto. Es trending topic Benedetto. Ahí está Benedetto. Y sí, Hija de al pedo Este hace hizo eso. el pedo. Al pedo. ¿Para qué Y dijo eso? no, Al en realidad pedo. no es que le hizo un gesto a la hinchada. Hizo muchos gestos. No. Le mandó callar a la hinchada. Qué Total maleducado. ¿Eh? Pero bueno, eso sabían. Qué Todos sabían. Ahí viene el conjunto de Barros Esqueloto. La saca. Y hay córner. Hay córner para Vélez. Estaba Piccini buscando en el área. Pegó por Barreto. Hay juego desde la esquina. Ahí está Palermo. Mirando también. Cosas que ganó Benedetto. Nada, dice los muchachos en el chat. Quédense todos para el partido del Cerro. Bueno, realmente vamos a cortar un ratito y volvemos para el partido del Cerro. ¿Eh? Se retiran los hinchas de preferencia. Dios mío, manejate, Lateral para Olimpia. Zavala Salida está de caliente, Facundo. Zavala. Está Tapa para la caliente. pantalla. 22-9 los remates, 3-0 gana Vélez. Atendé el detalle. 5 veces remató al arco Vélez. Metió 3 goles. Efectividad. No, efectividad. Ahí está Es Facundo. el Epa. arquero que está en un cumple. Ahí está Piccini. Ahí está, se enojó. Se enojó Piero Massa. Piero Massa. ¿Qué haces? Le sacó y se. Sí, pero ¿por qué se calentó él? ¿Cómo pidió hacer eso? Él se enojó con Facundo. Pero con el árbitro, ¿cómo pidió hacer eso? Porque Zavala le estaba reclamando que el tipo estaba reteniendo la pelota. Pues no puede, güey, el árbitro quitarle Mira, así la mira, pelota. ahí, agarra la pelota y retiene. Ahí va Facundo. Ah, mostrame todo el rip, papi. Están gritando jugadores. Está bien. Jugadores, jugadores. A ver si por estar en el Oli. Cántalo, Coque. Bien. No, Te digo, más tranquilo, Coque, tranquilízate. no, me cagan mucho estos jugadores. Sí. Me cagan mucho estos resultados. ¿Lo sabes cómo? Qué mal ver así a un equipo tan grande como Olimpia. Arriba el balón de Richard Ortiz. Sigue el esférico por los aires. Espero que no agregue nada, ¿eh? Qué rabia, Roca, 2 minutos, 3. Va a agregar igual 4 o 5 porque es fase de grupo y la tarjeta, los goles, diferencia de gol, todo importante. Y se viene Olimpia con Ronda y Redes. Va a la carga Redes. Terminó en Canal 9. Tranquilo, Coque. Ahora tu pueblo... No. Era cantar eso todo Coque, el segundo ¿te va a cambiar el ánimo una eventual derrota de Cerro? O sea, ¿crees que te sea sincero? Creo que sea En el sincero. en el partido contra Bulo Bulo estaba muy dolido yo. Si hoy gana Cerro, Y ¿cómo reaccionarías? No, nada, ya no es mi equipo. No es... Te chupa un huevo. No, ya está. Estoy ahora mismo en un mood de no sentir nada. Claro. Te están golpeado y ya estás. Es que es como lavarse la cara otra vez de esto. Porque sabes que después de este partido se va a Palermo. Sabes que el siguiente partido va a ser otro. Y es ya pensar en eso. Ya Mira, está. Rojas. O sea, lastimosamente te clavaron 6 goles en 2 partidos. Vos solamente pudiste hacer 2 goles. En los dos partidos te cobraron penales estúpidos. Marino nunca está a la altura de ser arquero. Y sale Richard a los 88 minutos. Ingresó Marcos Gómez. Marcos Gómez, modificación. Mirá la cara de... Y también te das cuenta que para mí el vestuario de Olimpia no está bien, ¿eh? Norte. El vestuario de Olimpia está totalmente destruido. Total. Es sincero. Total, sinceramente. total. Coincido contigo. Ah, Se nota. Ya. Se nota. Y lo de Benedetto a la hinchada, loco. No, Dale. eso es inmancable. Eso es... Dale. Una falta de respeto a la institución. Totalmente. Estás hace 4 meses y 2 meses estuviste lesionado. ¿Quién sos? Basta. ¿Te crees porque jugaste en Boca? Basta. Jugaste más en boliche que en cancha, hermano. Basta. Ahí recupera Olimpia la pelota. Puede ser el primero del decano que va a Derli. Va a probar Derli. Se desvió en el hombre de Vélez. Le queda Facundo. Arriba y afuera. No puede ser.
Encima los únicos que quieren jugar y ganar son Zavala, Derli que entró. Después nadie. Qué loco. Bueno, ¿Cuántos minutos más se van a jugar? Mamá no se va. Yo creo que se juegan 3 minutos. hubo gente en YouTube también. Sí. ¿Cuánta gente en YouTube? 4 minutos. 3. Ah, mira, 3. 3 y se va el 2. Ah, no, ahí pusieron 4. Cuatro se agregó. Sí. Ah, Se van 4, perfecto. Grande Coque. Ahí salió Mamana. Lo que me estoy aguantando para no burlarme porque después juega Cerro. Dice Arturo. Buenito, Moriste Madrid. Y obviamente que ese va a ser todo Twitter hoy. Porque es una falta de respeto. no, es una falta de respeto. Es una falta de respeto ¿Qué hacerle gestos o sea, a una hinchada que solamente te está ¿cuánto pidiendo que le des lo que a vos te dieron. O sea, No, lo que vos viniste a pensás, hacer. vos pensás que Benedetto viene por poca plata. No, es lo que viniste a hacer. Solamente te pide que le retribuyas. Y mira Marino. Uy. Uy. Ahí está. Uy. Ahí está. No, ahí no, está. No, Marino hoy No, Marino ya no puede ser arquero. no puede ser arquero Olimpia. Este partido es para sacarlo a Marino. Ya está. Probalo a Ifrán. Probalo a Chico Versa. Probalo Ahí. a gente que tenga ganas de jugar al fútbol. Y se viene Leguizamón en el área. Leguizamón atrás para el remate de Domínguez. El arco Fue- de Olimpia no es para gente pequeña, ¿eh? Piscini dejó la pelota. No es para tibio, no es para débiles. Critican a Benedetto, pero todo es culpa de la gestión de Nogués. Aplicó ley de ventaja. Eso es Y ahí amarilla. van a echar, claro. Y ahí corre la falta. Ahí está. Ahora es amarilla. Tiene que molestarlo. Sí, lo bajó. Sí, lo bajó bien a Gómez. A Gómez. Mira el gol de Romero el primero. Qué golazo. El hero Se of the agachó match. Lisandro López, ¿eh? ¿Por qué se agachó Lisandro? Saludo a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Cierto, Y a la saludos. gente que va siguiendo también. Que va a estar acá para el segundo partido también de la noche. También. Vayan, tap. Sí. De vuelta con esta cuenta, por favor. ¿Qué? Con esta cuenta de vuelta. Sí, bueno. Uy, sí. Ya estamos. Ahí estamos. Voy Piscini yo, dejó no. la pelota. Atención, cruzó y está Madre Piscini. mía. Gol. No te Uy. puedo creer. No. 4. No te puedo creer. 4 heridas son, Jesús Un Cáceres. suplente otra vez. 4 heridas son, No, todo es. 4 heridas Uy, esto son. es histórico. ¿eh? Sí. Gol de Vélez. Esto está. 4-0. Esta es una de las peores derrotas de la historia de Olimpia. Bueno, mirá la Robert Rojas. Totalmente habilitado. Ay, Rojas. Rojas. Mía. No. Hay que quitarlo hace rato a este tipo. Este es. Uy, no. Hermano, el próximo técnico, por favor, que lo haga jugar en la reserva. No. Palabras no hay. Palabras no hay. Sinceramente, para hablar de Olimpia. No se puede. No hay palabras que puedan. Porque Qué nunca. fuerte, ¿eh? Qué 4-0. No hay palabras. No. Complicadísimo. Qué pesada está la camiseta de Olimpia. El chat que pone partido mentiroso. No. Qué pesada está la camiseta, con todo el respeto a todos los jugadores. Pero. No, qué respeto. Qué pesada está la camiseta, No, ya está. Esto ya es de aeropuerto. Barreto levanta la pelota a ver qué hace Olimpia, cabezazo atrás. No, estoy histórico, ¿eh? Estoy histórico. 4-0. No. Qué golpe tan duro. Qué 4-0, Yo creo Es- que nadie se esperaba un 4-0. 4-0 y se va a terminar el partido, Para mí es una Levanta Marchiori. humillación. Totalmente. Ahí está. Se va a hacer expulsar este chico, Avanza Gómez. Por favor, basta, Es Terminalo, una pues. humillación. Minuto de juego cumplido. Terminalo, pues. Termina, ¿o no? Uy, no. Que siga, que venga. o que- Tiempo para algo más. Terminó. Se viene la remontada. Terminó el partido, señoras, señores. Ganó Vélez 4-0 y esta es la cara del Titán, obviamente, que sabe lo que le espera. Sabe que esta noche ya las maletas, o seguro antes del partido ya sabía que las maletas, o sea, bueno, yo creo que habrá parado antes del partido, Pero bueno, hay que escucharlos a ellos, obviamente están sentidos mal después de este partido, pero hay que preguntarle al señor José Barrios palabras después de esta humillación.
No, ya está. Primer plano. Ya está. Esto es, como lo dijo Nelson, es histórico. Es una goleada. Olimpia no jugó como en el primer tiempo. En el primer tiempo yo terminé el primer tiempo diciendo que fue un partido mentiroso porque siento que Olimpia se merecía estar arriba en el marcador. Y en el segundo tiempo los errores de Marino, errores de Barreto y 2 errores de Rojas hacen que Olimpia ahora mismo pierda por 4-0. Una goleada, bien merecido Vélez. Y ya está, ya un ciclo cumplido para Palermo. Hoy mismo ya se tiene que ir. Esto es inaguantable. Marino ya no puede ser arquero de Olimpia. Es momento de sacarlo a Marino. Ya está. Creo que es en 10 años la peor goleada que nos pudieron dar en Copa Libertadores. Que yo recuerdo ahora mismo. Pero bueno. Ya pensar en el próximo partido es Ameliano. Va a estar complicado. Y después tenés tenés 2 partidos antes de jugar contra Peñarol, que es el partido importante. El que venga ahora tiene que estrenarse contra Ameliano y contra Temple. Asimismo, Coque, Belén, por favor, palabras después de esta goleada. Y es difícil hablar realmente. Es una situación muy humillante, vergonzosa. Es una burla, es una abyección. Es realmente catastrófico lo que está viviendo Olimpia. Son partidos que, bueno, hay Palermo que se para en el campo de juego. Capaz que sí, ya es como una despedida la que está haciendo, ¿verdad? Se tiene que ir él. Y yo sé que es muy difícil echar a jugadores, ¿verdad? Del club. Pero hay realmente jugadores que no merecen vestir la camiseta de Olimpia. No sé si se debe de activar algún que otro protocolo de castigo. No sé si existe eso o no. Sí o no, pero hay quienes que ni deberían estar en la banca de suplentes, que ni deberían ser opción de recambio, porque le faltan el respeto a la institución, al escudo, a la historia por sobre todo del club y lo que representa Olimpia para la Libertadores. Es para mí un final de ciclo de Palermo. Ya se tenía que ir mucho antes, se lo bancó mucho. Y no hay otra cosa que decir. Es una vergüenza. De verdad, fuera de broma, fuera de las cosas que solemos cargarnos de por ahí al mediodía en el programa, qué sé yo, en medio de las transmisiones, es muy vergonzoso y horrible verle a un Olimpia así. No sé qué tiene que pasar para que resucite. Ojalá que en esta Semana Santa puedan reflexionar la institución entera. Pero bueno, fuerza a los olimpistas. Sí, fuerza a todos los olimpistas. Fuerza a todos. Me gustó esa parte. Fuerza a todos los olimpistas. ¿Por qué? Porque lastimosamente están mal representados hoy jugadores como Darío Benedetto, como Robert Roja, como Marino Arzamendia, o mejor dicho, citar a los 11 o a los que entraron. No representaron al hincha olimpista y no, el hincha olimpista jamás se va a sentir identificado con lo que son estos colores, con lo que es la franja y con lo que son las 3 estrellas que están en esta competición. Hoy no se demostró, en varios partidos ya no se demostró. Pero bueno, mi querido Nelson, vamos a pleno con Nelson para el comentario post partido. Olimpia cayó 4-0, mi querido Nelson. Catástrofe en Sajonia. Se termina de la peor manera el ciclo de Martín Palermo. El resultado es justo, injusto, no está en tela de juicio. Aquí hay una realidad que refleja el final del ciclo de Martín Palermo. De la peor manera. Vuelvo al concepto anterior. Catastrófico partido en Sajonia. El peor final para un ciclo que ya estaba dando claros síntomas de agotamiento, de final de ciclo. ¿Y de qué manera? De una forma tremenda, una de las peores derrotas en la historia de Olimpia en Copa Libertadores, porque se comió 4 en su casa. Y muchas veces podemos hablar de la cuestión de recibir 3, 4 goles, 2 o la cantidad que quieras. Hay una cuestión que es lo actitudinal. Hoy será Palermo. Y está bien que se vaya a Palermo. Pero mañana, pasado mañana, en el siguiente partido, estarán los mismos jugadores que hoy no han representado una de las camisetas más importantes del continente. Creo que esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Un Benedetto que le faltó el respeto a la gente en preferencias. Jugadores que, si bien no han realizado gestos, pero le han faltado el respeto a esa misma gente con una actuación deficiente.
Lo de Marino Arzamendia, con responsabilidad en la creación del penal, con Robert Rojas saliendo al bulto, dejando un espacio gigantesco, con Brian Romero cabeceando entre los dos centrales solito. Después, la construcción del tercer tanto, con un Junior Barreto que sin presión regala la pelota en salidas. Olimpia muy mal parado, termina llegando el tercero y después el cuarto. Estamos hablando de que esta derrota será recordada por muchísimo tiempo como una de las peores que sufrió el tricampeón de América en condición de local. Ahora la pregunta es, ¿quién vendrá? ¿Será Garnero? ¿Será el Emperador? ¿Será el Tornado Alonso? Sea quien sea, ¿tendrá la capacidad de poder sacar adelante esto? ¿Tendrá la capacidad de poder exprimir a unos jugadores que están claramente agotados? Claramente agotados. O sea, tiene un mérito gigantesco, o tendrá, estoy hablando en potencial, para el nuevo técnico, inventarse algo con un plantel que está muerto anímicamente. Con un plantel que tiene 0 puntos de 6, que tiene una diferencia de gol escandalosa, -5, y que seguramente no vendrá, no dirigirá el fin de semana contra Emiliano, salvo que ya lo hayan tenido conversado, que no hay que descartar nada en esta vida, y que tendrá 1 o 2 partidos para jugarse absolutamente todo contra Peñarol en Copa Libertadores. Se fue a Palermo, campeón. Creo que el hincha de Olimpia debe estar agradecido por eso, pero el peor final de ciclo en un partido que será recordado por muchísimo tiempo y que marca el final de Martín Palermo como entrenador franjeado. Así mismo, Nelson. Bueno, cortamos un ratito. Sí. Cortamos un ratito y ya volvemos para lo que va a ser el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño. Segundo partido picante, segundo partido importante en el grupo del Ciclón. Palmeiras-Cerro a través de Pasión Estudio. Quédate vos atento. Te va a notificar Twitch, te va a notificar YouTube, te va a notificar TikTok. Iremos por el mismo canal. Permitime este detalle. Adelante. Sí, señor. Permitime este detalle estadístico que me parece que lo podemos clipear y subirlo a Pasión. Sí. Olimpia pierde 4-0 de local en un partido de Copa Libertadores después de 59 años. La última vez fue el 11 de marzo de 1966 contra Universidad Católica. Son las 2 peores derrotas de local en toda la historia de la Copa Libertadores. O sea, información de Andrés Riquelme, estadística. Esta acaba de igualar la peor derrota de la historia de Olimpia en Copa Libertadores en condición de local. Y sí, es la hora de descansar un ratito y volvemos enseguida para el partido de Palmeiras Cerro Porteño. Qué grande. Ya venimos.